La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a esta nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche nos vamos a infundar un kimono y vamos a tratar de profundizar en las enseñanzas de las artes marciales. Y para ello, para preparar cuerpo, mente y espíritu, tendremos como invitado en el estudio a Eduardo Lurueña, 8 veces campeón del mundo de Kung Fu, poseedor de varios récords mundiales y, por si esto fuera poco, será el segundo astronauta español, tras Pedro Duque, que irá al espacio, en este caso en un proyecto civil comercial. Con el zurrón del caminante nos daremos un paseo por el Parque Chino del Retiro madrileño. Contaremos con la sección Ciencia con Conciencia, en la que Carmen Fernández nos hablará de biomecánica, el estudio de la física del cuerpo humano, vamos, como si fuéramos máquinas. Entraremos en el taller del pintor para hablar de diferentes obras que abarcan lo que se denominan las artes marciales olímpicas, desde la pintura egipcia hasta las figuras escultóricas griegas que muestran el gran conocimiento anatómico que se tenía en la antigüedad. En el filandón trataremos los mitos y realidades de las artes marciales, la importancia de la meditación y de la mente en sus prácticas, el uso de técnicas con resultados asombrosos y también, por supuesto, con grandes maestros que trascendieron a nivel espiritual. Y daremos fin al programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. 2 horas las que tenemos por delante, en las que os acompañaremos el equipo al completo de La Escóbula de la Brújula. Carlos Canales, Jesús Callejo, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, y moderando el programa con la ayuda de Álvaro Calero. En la parte técnica, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Antes de entrar en materia, os recuerdo una vez más la dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y por supuesto, nos podéis encontrar también en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y ya sin más prolegómenos, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para indagar en el increíble mundo de las artes marciales y sus enseñanzas. ¿Os apuntáis? Bueno, pues comenzamos. En el año 1974, la serie de televisión Kung Fu se convierte en un fenómeno social en España. Su exitoso estreno en Estados Unidos fue 2 años antes, y pronto el personaje se convirtió en un icono para medio mundo. Su éxito no solo contribuyó a la fama de su protagonista, David Carradine. El término Kung Fu se asoció a las artes marciales en España, pero con cada lucha, con cada demostración de destreza del protagonista, un monje Shaolin, los telespectadores iban absorbiendo, casi sin darse cuenta, la realidad de su fuerza interior, su filosofía de vida, una mezcla entre las enseñanzas taoístas y el budismo zen. Las artes marciales son mucho más que un sistema de lucha con golpes certeros, katas, rapidez o resistencia. Esta noche, en La Escóbula de la Brújula,
veremos que su correcto aprendizaje se basa en la constancia, la disciplina, el esfuerzo, y que, tras ello, permanecen antiguas tradiciones y filosofías que dan conocimiento y soporte espiritual a dichas prácticas, cuerpo, mente y espíritu. Así que no os lo perdáis. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Vamos a presentar a los compañeros que de hecho están todos con el ritmo de la música moviendo el cuello y la cabeza hacia adelante, hacia atrás. Parecen, no sé si patos o... Hola, Jesús. Patos. Bueno, no, la verdad es que no, pequeños saltamontes. Sí, o bellas damiselas, ¿sabes? Que nos hemos puesto aquí en el tatami, en lugar de hacer artes marciales, a hacer un poco el tonto marcial. Hombre, la verdad es que con el ritmo de la música se prestaba, invita, Es que invita. Pero bueno, es verdad, yo creo que aquí tenemos una especie de tatami virtual en este estudio de la radio. Todos estamos aquí vestidos con nuestras mejores galas, yo con mi hakama de Aikido, y dispuestos a hablar de un tema que mucha gente solo conoce por su aspecto físico, pero es verdad que hay muchas enseñanzas espirituales y de autorrealización a través de la disciplina. ¿Os acordáis un poco de ese anuncio que protagonizaba Bruce Lee, donde se daba a conocer un aspecto filosófico que mucha gente desconocía? Bueno, pues hay muchos grandes maestros que propugnaban por eso, ¿no? Como una vía de conocimiento, y nada mejor que las artes marciales. Hay una parte física, pero también hay un poder de la mente fundamental. Y además yo creo que hoy lo vamos a tratar con uno de los grandes especialistas que tenemos en España, y con un libro además donde intenta también explicar todo esto. Así que vestidos de gala y ya digo, encantados de estar aquí. Desde luego, lo iremos hablando. Además, bueno, por allá en los años 60, que Bruce Lee fue un bombazo en los Estados Unidos. Ese bombazo pues llevó las artes marciales y en particular el Kung Fu por todo el mundo. Y fíjate que fueron pues apenas una década y media, bueno, una década, porque en el año 72 fue esa explosión de esta serie, Kung Fu. Bruce Lee fueron en sus películas, en la gran pantalla, y los dos fueron unos fenómenos que acercaron al gran público las artes marciales más allá de todo lo que se creía. Bueno, y iremos hablando a lo largo del programa de mitos, leyendas, verdades y mentiras. Pero fíjate, una de las cosas que llamó mucho la atención de aquella serie, por lo menos a mí, y me consta que a los demás, aquella serie de Kung Fu, ¿no?, con David Carradine. A mí lo que más me gustaba era lo del pequeño Saltamontes. ¿Y a quién no? Además de eso, ¿no? Aparte de... Y de los chistes que se hicieron a su costa. Bueno, todavía sigue coleando, no te creas. Pero ya no era tanto la espectacularidad de las escenas, ¿no?, casi de ballet marcial, ¿no?, cuando peleaban con los malos malotes, sino más bien ese tipo de pequeñas enseñanzas, esos cuentecillos que daban, que a veces pues estaban tomados de la tradición taoísta o de la tradición zen o budista en general. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, porque de alguna forma conjugaba las dos cosas, es decir, el aspecto físico, por decirlo así, la fuerza bruta, pero también ese poder mental, que es fundamental para cualquier maestro. Cualquiera puede hacer karate, puede hacer kung fu, puede hacer aikido, y cualquier descerebrado puede partir la cara y las narices a alguien. Pero para llegar a maestro, en el sentido amplio de la palabra, para llegar a sensei, hace falta tener una buena disciplina, es decir, llegar a esa especie de conocimiento con una disciplina y con unas normas claras que se dan en las artes marciales. Yo creo que eso es fundamental. Por eso hay que dividir muchas veces las artes marciales en aquellas que son competitivas de las que no son competitivas. El aikido, por ejemplo, el maestro Ueshiba siempre dijo que nunca fuera competitiva porque es una especie de no violencia activa. Es decir, es una especie de no resistencia. Aprovechar la fuerza del contrario. Qué bien queda decirlo, lo malo es practicarlo. Claro. Y has nombrado el sensei, el maestro. Sí. Y aquí tenemos a un maestro, Maese Cuesta. Muy buenas noches. Pues nada, muy buenas noches. Aquí dispuesto a aprender todo cuanto tengan que enseñarnos los maestros en estas disciplinas. ¿Ves? Acabas de dar muestras de que eres un verdadero maestro, siempre listo para aprender. Bueno, un maestro nunca se llega a ser. Realmente esa es una de las grandes lecciones de la vida. Muy buenas noches, Marcos.
Hola amigos, aquí he dejado los pinceles por un momento, me estoy ataviando con el kimono Sí, dispuesto... y la katana y los chacos. Calla, no lo digas, dispuesto a dar el golpe maestro, aunque sea el golpe artístico. El golpe maestro es el que nos va a dar Carlos Canales. Hola, buenas noches. Hola, fijaros qué manos tengo de dar cera, pulir cera. Eso ya ha sido otro gran éxito. Otro de los grandes mitos. Y cómo caza moscas con palillos. ¡Buah! Bueno, eso le gusta. Pero no las como. Bueno, eso es discutible. Cosas peores te habrás comido. Pues la verdad es que sí. Eso sí, ya sabes que tenemos sobre eso un pique eterno. Gacela, por ejemplo. No, pero eso sabe bien, no, hablamos de lo que sabe mal. Y bueno, y como ya he adelantado en el sumario del programa, hoy contamos con la presencia de Eduardo Lurueña. Buenas noches, bienvenido al programa. Hola, buenas noches, es todo un honor estar aquí con vosotros. Bueno, el honor es tenerte aquí en el estudio, ¿no? Porque además, bueno, has obtenido 8 títulos mundiales de Kung Fu y artes marciales. Tú vesme rectificando si alguno de mis datos no son correctos. De momento voy bien, ¿no? Sí, pero la gente solo ve cuando has ganado, pero no todos los años que hay atrás, esfuerzo, las veces que he perdido, que he aprendido mis errores. Pero bueno, he conseguido 2 mundiales de Kung Fu, 2 de artes marciales, 3 medallas de oro en las Olimpiadas Mundiales de Artes Marciales en Londres en noviembre de 2012 en el Crystal Palace. Además, un año muy especial, del que ya hablaremos. Sí. Y un abierto a Estados Unidos en el año 2007, 2008. Y bueno, ahí sigo luchando y bueno, a ver si cuando vuelva del espacio puedo seguir luchando. Fue en el año 2011 que te dijeron, bueno, pues que tenías que dejar la competición por una neumonía. Y de repente, al año siguiente, en esa final de las Olimpiadas Mundiales de Artes Marciales en el 2012, además, con un par de huevos, decidiste competir con los ojos vendados y venciste. Sí, la verdad es que he pasado por muchas cosas en la vida y bueno, yo siempre he tenido un reto, nunca he tenido miedo de fracasar, de perder. No digo que sea el mejor ni mucho menos, pero lo que está claro que al menos puedo decir, yo estuve ahí, yo lo intenté. Tengo valor de enfrentarme a lo que me supera. Yo creo que ese es uno de los principios de las artes marciales. En principios de 2012, tuve una neumonía. Como aguanté el periodo de fiebre, pues la superé, seguí trabajando, seguí entrenando. Veía que cada vez me costaba más respirar. Empecé a echar sangre por la boca, fui al médico y la doctora me dijo que tenía los pulmones encharcados, me mandaron de urgencia, tenía una neumonía que se había agravado. Y 2 años atrás falleció un amigo mío, un antiguo alumno de lo mismo, una neumonía que no se curó bien, llega un momento que los pulmones se encharcan, la bacteria se hace inmune, resistente al medicamento y fallece de manera bastante dolorosa. De aquí se lo dedico. Me ocurrió eso, no sabía qué iba a ser de mi vida, había perdido mi trabajo, había perdido todo. Tú imagínate levantarme a mitad de la noche, echar sangre y ocultarse a mi familia y qué hago con mi pequeñín, que tiene un hijo de 2 años y... Entonces tiene la mentalidad que hemos hablado, esa filosofía de las artes marciales, de la disciplina, de la mentalidad positiva, de ser positiva, optimista. Y bueno, lo primero es centrarme en recuperarme. Y según seguí trabajando esa mentalidad a través de meditación, visualización, algo que cualquiera puede hacer, pues bueno, quise volver a competir, pero algunos expertos me dijeron que iba a ser imposible la competición puesto que los pulmones no se iban a recuperar. En realidad me sentía como un viejo. Pero con todo y con eso no me importaba perder. Yo creo que nos mete a la sociedad demasiados miedos de que tenemos que ser perfectos, ganar, perder, de tal. Yo fui al Abierto de Estados Unidos en el año 2012 y no gané. Y aunque no gané, pero me sentí que había podido competir, que había superado esa barrera. O sea, para ti ya fue una victoria. Ya fue una victoria. Entonces necesitaba hacer algo más. Había perdido el trabajo, como he dicho, tenía que ayudar a mi familia para que pudiera comer, para tirar adelante. Había entrenado mucho con los ojos vendados y meditando, sobre todo con compañeros, con alumnos, con gente un poco de fuera, más en plan amateur. Y bueno, y me había hecho con ellos, en el sentido de que dominando la distancia y controlando el miedo, si te pegas a un adversario, un puño no arrastra fuerte, no te hace daño. Si encima te pegas a él y te enganchas al cuello, como si fuera un mono, pues puedes inmovilizarle. Entonces, el hecho de nunca quedarse quieto y estar tranquilo para sentir por dónde te vienes, ya que tenemos más de 5 sentidos. Tenemos esa intuición, pero potenciando el resto de los 4 sentidos es una gran ayuda. Muchas veces no podemos saber si hay alguien detrás de la puerta, a no ser que le escuchamos, sentamos, percibamos y sabemos si hay alguien, un ladrón detrás de la puerta, por decirlo de algún modo. Entonces, como no había tenido repercusión en los otros torneos que había ganado a nivel mundial, pues necesitaba hacer algo para 2 cosas: demostrar a los médicos que se equivocaban y para que tuviera repercusión para poder tirar para adelante con mi gimnasio, con mi escuela y ayudar a la gente
Y tercero, yo creo que era una manera de demostrar que ese camino espiritual está ahí, que somos algo más que materia, que no estamos aquí solo para morir y sufrir. Entonces llegué a la final contra un maestro de Manchester que había quedado campeón del mundo en stand-up kickboxing de esa modalidad. Y bueno, yo me vendé los ojos y me entró un montón de miedo, pánico. O sea, fíjate, lo había hecho en plan relajado, en Talavera, en mi ciudad, y muy bien. Pero cuando llegó el momento de hacerlo me entró un montón de miedo. Entonces pensé y dije, joder, si estoy a punto de morir, echando sangre por la boca, a punto de dejar de ver a mi familia, a gente que quiero, y sabía que decía, ¿qué va a pasar? ¿Que me hinchen un ojo? ¿Que me rompan un diente? ¿Qué más da? Entonces, cuando pensé en eso, me entró una gran calma. Digamos que también esa intuición, esa voz interior que te dice que sigues adelante, me ayudó a calmarme, me vendé los ojos y, bueno, ese combate, pues al final traté de llevar una estrategia. Mi intención no era estar en un intercambio de golpes, sino acercarme a mi adversario para no entrar en ese intercambio en el cual yo tenía desventaja. Y después de un par de intentos, pude acercarme a él y movilizarle. Tuve suerte porque él se confió. Yo sé que si no se hubiera confiado, porque él hubiera visto que era un luchador que podía ganarle, pues no sé qué hubiera pasado. Pero lo que está claro que bueno, ahí estuve yo dispuesto a superar las montañas más imposibles. Eduardo, ¿qué representa para ti el Kung Fu? El Kung Fu significa la máxima expresión de uno mismo, y para todo lo que hagas en la vida, para tu trabajo, para pintar, para cocinar, para tu relación con las personas, es desarrollarlo en todos los aspectos. Se aprende de todo. Bruce Lee, por ejemplo, mezcló su Wing Chun con técnicas occidentales como boxeo, técnicas japonesas como el karate, como grappling, de todo. Y bueno, pues se aprende tanto desde la parte marcial como de la parte de personas, que te da un consejo y lo aplicas y hasta te aplicas a ser mejor luchador. Lo mismo hablo ahora con Jesús o contigo y se saca esa experiencia, se aprende todo el mundo. Buda decía, cuando tres caminan conmigo es tu maestro, y te ayuda a ese despertar interior, que fue para lo que se hicieron las artes marciales. Muchos dicen que si Bodhidharma existió o no existió, es lo de menos. Bodhidharma fue el que fundó un poco el Kung Fu Shaolin, era un príncipe de la India en el año 525 después de Cristo. Era un patriarca príncipe de la India, de la casta guerrera, alumno discípulo de Pranayana, que venía de la estirpe linaje directo de Siddhartha, y le dijo a su maestro que fuera a China a enseñar ese taoísmo, ese budismo zen. Fue primero a hablar con el emperador de China y no entendió sus enseñanzas sobre sentirse unido con el todo y esa filosofía. Se fue después entonces a un pequeño templo en Shaolin y allí bueno, empezó a enseñar a los monjes, pero esas largas sesiones de meditación no lo aguantaban. Entonces, como él venía de la casta guerrera, empezó a enseñarle ejercicios inspirados en la naturaleza, en esos momentos de guerra, fortaleció su cuerpo y su mente para que aguantaran esas largas sesiones. Lo que ocurrió fue que, bueno, cuando esos monjes iban a comerciar al pueblo, a vender lo que cultivaban, lo que hacían, pues bueno, cuando iban los cacos a atracarlos, pues al final salían caneados los cacos. Entonces se empezó a escuchar mucho, iban muchos luchadores profesionales, los vencían también y bueno, se unían al templo Shaolin y seguían desarrollándose ese espíritu para aprender, crecer. Así ha sido durante siglos. Muchos dicen que si Bodhidharma existió o no existió para desmitificarlo. No importa que existió o no existiera. Lo que existe, claro, que ha influenciado a mucha gente para bien, para encontrar el equilibrio en su vida, que es lo que todos buscamos, esa felicidad. Y ha existido gente como Muryo Ueshiba, Matsusayo Oyama, Bruce Lee, infinidad de maestros que, aunque sean conocidos o no conocidos, que han traído gran fuerza a nuestros corazones, a los artistas marciales. Toda esta preparación te ha servido para esa prueba que has pasado recientemente, porque vas a ser el primer astronauta civil español seleccionado para viajar al espacio. Fue un proceso de selección en el que participaron más de 1 millón de personas de todo el mundo en el Kennedy Space Center de la NASA. Se presentaron 17.035 personas de España, más de 1 millón de todo el mundo. Incluso hay un documental que ha salido hace poco en National Geographic en muchos países. Ojalá que lo emitan aquí en España. Yo aquí animo a las cadenas que lo hagan para que vean cómo nos torturaron y nos hicieron pasar esas pruebas. Fue todo una aventura. ¿Cómo fueron esas pruebas de selección? Porque me imagino que fueron tanto físicas como científicas como psicológicas. Sí, aquí en España tuvimos que pasar ya test psicológico, test de personalidad, circuitos de agilidad, ejercicio de fuerza bruta, ejercicio de apnea bajo el agua para desenvolvimiento en medio hostil, pruebas de inglés, test médicos de muy especiales. Tuvimos que superar también escalada, de todo, giroscopio humano.
Y de todas esas pruebas también tuvimos que hacer blow jump, en el cual teníamos que caer a más de 10 metros de altura al agua, de una manera, bueno, había que mantener la mente muy fría. De ahí quedamos 2 españoles y allí fuimos a competir con el resto al Kennedy Space Center, allí en Florida. Y allí, bueno, fue ya el entrenamiento más profesional de astronauta. Tuvimos que superar la centrifugadora, en el cual estábamos ahí 5 minutos a una fuerza G brutal, teniendo que memorizar 5 coordenadas geográficas y unos 5 números y una coordenada geográfica. Tuvimos que manejar aviones de combate, tuvimos que experimentar la gravedad cero en un Boeing 727 adaptados, construir unos cohetes que funcionaran. Bueno, poquita cosa por lo que veo, ¿no? Sí, había que examinarse de física, astronomía, astrofísica, ingeniería. Y al ¿Cocina? Final, Ya lo que Después de lo que has dicho ya. Bueno, ahí nos tuvieron había que hacer circuito militar y entrenamiento militar de esto, circuito de asalto, y la comida era batata, cocida, todo ahí, pasamos un hambre. Sí, vamos, y les enseñaban a cocinar Alien a la plancha, ¿no? Porque ya que estaban en el espacio. Nos decían que antes de ir nos advertían de que fuéramos con botas altas para que no picaran las serpientes, y sobre todo nos dijeron que si veíamos un caimán que no nos acercáramos. ¿A qué nos vamos a acercar? Sí. ¿A luchar con él? Más que nada porque si quieres llegar al espacio, pues bueno... Con una pierna menos. Pero es curioso que te den esas advertencias ahí. Oye, ¿y cómo es la sensación esa de ingravidez? Pues es curioso porque se te mueven todos los órganos por todos los sitios, y a nivel físico se nota porque esa gana de vomitar es importante. Y tú imagínate que subimos a 3.500 km por hora con el traje de astronauta, no nos lo podemos quitar. Y estás allí en el espacio y vomitas. Y te entra un apretón. ¿Cómo te quitas? Bueno, esa es la canción de Me pico un huevo de toda la vida. Bueno, ahí yo creo que me matan, porque el traje espacial vale 200.000 euros y tú te popo encima, que ya verás. Bueno, mira, aprovechamos que tenemos a Carmen Fernández, que hoy está aquí con su sección. ¿Qué efectos puede provocar esa ingravidez en el cuerpo humano? Hola, buenas noches. Bueno, ya lo ha dicho él un poco, ¿no? Primero, no hay acción de la gravedad. Entonces, ¿qué te va a pasar? Toda la sangre o el volumen de tejidos, todo lo demás, no tiene que sufrirlo. No tienes el peso de la acción de la gravedad, sube a mitad de cuerpo. No tienes la presión de la gravedad, con lo cual creces. La columna vertebral... Sí, ¿verdad? Yo que me siento así pequeñita. La columna vertebral está comprimida por el peso de la gravedad, con lo cual cuando no estás bajo los efectos de la gravedad, pues estiras unos centímetros. Bueno, tampoco muchos, ¿eh? Otra cosa que lo comentábamos antes Eduardo y yo es la desorientación. Claro, no sabes si estás arriba o abajo o dónde estás. Pero ves Barrio Sésamo y te pones al día. Sí, bueno, hay alguno que creo que aunque lo vio, no lo aprendió. Alguno bueno. No, ya sabes, la noche no les deja. Me gusta lo de aprender números con 5 coordenadas mientras se están batiendo una especie de batidora adentro. Entonces me imagino a Coco diciendo arriba, alto. Adentro. Pero venga, Carmen, no nos hagas de esperar. Pero ¿y lo del pipí? ¿Cuándo llegas a lo del pipí, por favor? Bueno, yo no iba a ir ahí porque eso, en fin, no iba a ser tan escatológica, Marcos. Yo iba a contar los efectos físicos. Tú di que sí, que tú eres la seria de aquí del equipo. Sí, yo soy la... Sí. Bueno, por ahí dicen que yo soy la que más se ríe todo el rato, pero bueno. Además que esos efectos físicos son distintos si es hombre o mujer, exactamente. ¿No? Porque ahora lo que estaba diciendo todo es común. Pérdida de masa muscular también, o por ejemplo de masa ósea, porque realmente ya no tienes que soportar el peso, a los huesos les da igual y pierdes la masa muscular. Pero la NASA sí ha hecho estudios porque efectivamente querían saber si hay alguna diferencia entre que seas mujer o seas hombre en el caso de ir al espacio. Uh-huh. Claro, a ver, el porcentaje de astronautas femeninas es inferior al de las masculinas, con lo cual extraer de ahí conclusiones es un poco complicado. Pero sí han visto que hay varias cosas. Por ejemplo, las mujeres no muestran, hasta el momento, o las pocas que se hayan ido, que tengan alguna dificultad visual después de ir al espacio, y sin embargo los hombres sí. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se ve más claramente una disfunción del sistema nervioso autónomo que se produce cuando estás de pie. O sea, tú estar de pie tienes que realizar compensaciones circulatorias o neurológicas, que en el caso de las mujeres ese ajuste de presión sanguínea o de la sangre que va al cerebro les afecta más que en el caso de los hombres. Otra cosa curiosa, pasa tanto en la Tierra como en el espacio, así que creo que es curioso mencionar, es que hay una pequeña desviación en el caso de las mujeres, por ejemplo, hacia la precisión frente a la velocidad. Y en el caso de los hombres es al revés.
tienen, digamos, más velocidad que precisión. Eso podía dar. Son más rápidos, pero no dan en el plano. Exactamente. Las prisas nunca son buenas, ya lo sabes. Las prisas nunca son No buenas. extrapolemos los temas, por favor. Yo estoy hablando del espacio. Bien, bien. Y la reacción frente a cualquier problema que te pueda surgir allí o cualquier alerta. Eduardo, me imagino que despegas de Estados Unidos o de Curazao. De Curazao. De Curazao. Ahora se están pasando las pruebas allí en el Mojave, se está pasando... El desierto de Mojave. Claro, está pasando las medidas de seguridad que, claro, no estándar de seguridad que ahora mismo, como es la primera que se hace con ese tipo de naves, pues es totalmente, es a lo desconocido. Muchos llaman turismo espacial, pero yo creo que es más bien una expedición. Cuando Colón iba a América, o sea, no creo que fuera, iba un poco a lo desconocido. Entonces, por eso se están tomando las cosas muy serias para que el viaje sea totalmente seguro, no haya ninguna catástrofe. Y esperamos que para primavera, como ya hemos pasado todas las pruebas, por ejemplo, el motor ha pasado todo lo que tenía que pasar, esa base de combustión a las moléculas de oxígeno y hidrógeno y se pilla 3.500 km por hora, se sale enseguida de la atmósfera terrestre y todo. Y bueno, y a ver si para primavera nos dan fecha y a ver si... Primavera de 2015. No, sí, nos ponen fecha y yo creo que para verano ya estaremos ahí con los primeros vuelos yendo allá al espacio. Bueno, nos ha prometido que cuando esté en el espacio, cerca ya de la Estación Espacial Internacional, va a mandar un WhatsApp a la escóbula de la brújula, lo cual seremos internacionales a partir de ese momento. Eduardo, aprovechando un poco tu experiencia espacial antes de ya entrar de lleno en las artes marciales, sé que habéis tenido como padrino especial a Buzz Aldrin, ¿no? El segundo hombre que pisó la Luna en el Apolo 11, y sé que además de los muchos consejos que os pudo dar este veterano astronauta, os comentó, y no sé si tú le preguntaste, pues esa experiencia que él tuvo una vez que traspasó la atmósfera terrestre y cuando llega a la Luna, que fue el ver algo que le perseguía, una nave y todo ese secretismo que hay alrededor de ello. ¿Buzz Aldrin os confesó que realmente había visto un objeto volante no identificado? Le vas a poner un compromiso ahora mismo. Esa era la idea. No dijo que no. Buzz Aldrin además lo ha reconocido públicamente, que después ha matizado. Y la verdad es que incluso coincide con esas grabaciones apócrifas de que dice, estamos viendo algo a nuestra izquierda, que está una luz que nos sigue, que tal. Entonces, digamos que no dijo que no y bueno, es un tío sincero. Yo cuando hablo con él se ve que una persona sincera y no tiene pelo en la lengua, incluso cuando lo han criticado, cuando ha estado apoyando el hecho de que la NASA trabajara para ir a llevar gente a Marte o para otros infinidad de proyectos. Y si él hubiera dicho no he visto nada, no lo hubiera dicho. Entonces, la verdad es que es un tío muy peculiar, muy espiritual. Fue increíble conocerle, hablar de cómo le ha cambiado la vida el estar en el espacio. Dice que se siente como que el tiempo pasa distinto, que cada segundo es como una hora, decía, y que es como si le cortaran el cordón umbilical con la madre. Dice que vio la Tierra tan sola, ese punto azul tan frágil, que sintió esa necesidad de protegerla. Y decía que ojalá todo el mundo, por eso ha abogado por los vuelos civiles al espacio, pudiéramos ir al espacio para que fuéramos conscientes de lo que somos y de dónde estamos. La verdad es que a mí me llenó sus palabras y es un gran hombre al cual admiro mucho. Y bueno, ojalá su sueño de que en una década, 15 años, los vuelos al espacio sea algo común para todos. No hay que ser egoístas, sino que nuestros hermanos, nuestros hijos, todos podemos ir al espacio. O sea, la preparación, a mí me han hecho un montón de perrerías, sí. Pero simplemente mantener la calma y estar tranquilo, una preparación física, y dentro de poco yo sueño porque mi familia, mis amigos, todos podamos ir allá arriba y valorar lo que tenemos, hacer una humanidad mejor. Yo creo que además eso, vas a ser un privilegiado, está claro que no está a la altura de cualquiera, todas estas pruebas que has pasado, ese pequeño grupo, esa élite que vais a ir al espacio, que no vais a la Luna ni a Marte, sino que vas a ir a la Estación Espacial Internacional. Bueno, en realidad nos quedaremos, iremos un poco más abajo, la estación está más arriba, pero así, bueno, estaremos más cerca. Es una experiencia, desde luego, única, importante y yo creo que trascendente, porque los pocos astronautas que han
salido de la Tierra, y estoy pensando en Edgar Mitchell, todos han venido con una experiencia trascendente espiritual, ¿no? Como una sensación de que todos estamos unidos y que al final ese puntito azul que se ve en la inmensidad del espacio, ahí estamos todos metidos y que todo tiene la importancia que le queramos dar. Entonces, esa cosmovisión, hasta el punto de que Edgar Mitchell creó el Instituto de Ciencias Noéticas precisamente para eso, para intentar que todos un poco nos concienciáramos en lo más importante que es en la especie humana y dejáramos de lado nuestras triquiñuelas más nacionalistas, que eso no conduce a ninguna parte. Fíjate que Buzz Aldrin iba a haber sido el primer hombre en pisar la Luna, pero por su carácter, su forma de ser, prefirieron que fuera Neil Armstrong. Por eso que cuando Buzz Aldrin lo ha dicho, incluso muchas veces públicamente, todo es por algo. Fíjate que Neil Armstrong, cuando volvió a la Tierra, tuvo un gran vacío. Se dice que se dio al alcoholismo y que después se recuperó, que fue a hacer la expedición a la Cueva de los Tallos, porque buscaba ese origen, algo más. Entonces, cuando llegas ahí arriba, algo se ve algo. Si no, por ejemplo, estuve con Scott Parasinski, que estuvo en la primera misión con Pedro Duque, le hablaba con mucho cariño. Para mí sería una ilusión conocerle, no me puedo comparar a él. Por eso digo que llegar a ser como Pedro Duque no se puede, es muy difícil, pero llegar a ser como yo está al alcance de todos. Entonces, pues Scott Parasinski pues decía que él no vio nada afuera, pero que cuando estuvo, igual que Buzz Aldrin ha dicho lo contrario, pues, y además salió un documental, Scott Parasinski dijo eso, que él no vio nada, pero que cuando está afuera no le cabe ningún tipo de lugar a dudas, que había algo más ahí. Vio algo tan mágico, tan que le cambió por dentro, que no te decía que no le cabía lugar a dudas. Y decía también que él no descarta que seamos nosotros los extraterrestres en un futuro los que viajemos a otros planetas a colonizarlos. Bueno, pues dejamos un poquitín aparte el tema del espacio. Que sepas que te envidiamos todos. Tenemos una envidia sana, pero mucha envidia. Es lo bueno, porque si esto sale bien, o sea, vosotros en 10 años, 8 años así, porque tampoco se piensa que va a ser algo caro. Salen nuevas tecnologías, hay experiencia industrial, sale cada vez más compañías y todo, y podréis ir vosotros al espacio en no mucho tiempo. Es mi sueño y lo estoy viendo de dentro y sé que es real, porque lo veo de dentro. O sea que te emplazamos para cuando regreses del espacio, venir a la Escóbula y que nos cuentes esa experiencia. Ahora estás contando lo que tú crees que vas a encontrar allí, el cambio que vas a sufrir, pero luego queremos que nos participes de esa experiencia de que yo creo que es cumbre y culmen en cualquier hombre que tenga esa suerte merecida, porque tú lo has ganado, está claro. Bueno, pues vamos con la primera de nuestras secciones. La Escóbula de la Brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. El zurrón del caminante. Bueno, maese, el viaje de hoy va a ser cortito, intenso pero cortito, porque desde el estudio de aquí de la radio pues podemos llegar en apenas 20 minutos al destino que hoy nos tienes preparado. Pues así es, evidentemente ante todo lo que hemos escuchado esto es muy humilde y además incluso está solamente levemente relacionado. Y es verdad, porque mi recuerdo desde de juventud, desde muy pequeño, es de un lugarcito muy curioso que hay dentro del Retiro madrileño, que es el que llaman el Parque Chino o el Parque Paisajístico, que es un lugar que tampoco es especialmente espectacular, tiene pues un lago donde nadan cisnes, nadan patos, pero es especialmente sosegante para todo el que va por allí. Allí, por ejemplo, yo tuve el privilegio de aprender de mano de una muchacha argentina las técnicas de la pintura del sumie, que está, parte de la caligrafía japonesa, una pintura en blanco y negro. La técnica es tan espectacular como que alguien, antes de ponerse a dar la primera pincelada, tiene que estar, asumiendo dentro de sí lo que va a pintar. Y luego ha de hacerlo con 1 o 2 trazos, nada más. Además, muy rápidamente.
Y en esto pues hay bastantes maestros, que está bastante relacionado también con la filosofía zen y con todos estos elementos, o como con esos que tampoco tienen nada que ver con el Parque del Retiro, que son los jardines zen, esos jardines y tal de japoneses secos, donde hay una serie de piedras, una serie de arena. Que los hay hasta de bolsillo. Efectivamente, los hay de bolsillo. No hace falta que sean todo un parque de arena y piedras y con unos pedruscos enormes. También uno lo puede tener en su salón. En los chinos te venden este tipo de parques zen que te mide 4 centímetros por cada lado. Al final lo que se busca es un poco las ondulaciones, en fin, esa especie de meditación que se ejerce cuando tú estás así como trillando, ¿no? el jardín zen. Efectivamente, son espacios paisajísticos muy pequeñitos, 10 por 30 metros aproximadamente. Dicen que son muy sosegantes y que de alguna manera fueron creados pues, para que los monjes pudieran meditar desde una posición, digamos, superior, de una posición vertical. Luego hay otros que lo han cuestionado esto, diciendo que, bueno, que jamás se habían hecho con ese sentido. Y realmente, bueno, tienen una función relacionada de alguna manera con todo esto. El más famoso de todos es el que está en el templo de Ronyangi, cerca de Kioto, donde vamos a encontrar una serie de piedras precisamente sobre esta especie de olas marinas, que unos se identifican con olas marinas y otros con elementos más de tipo simbólico místico. De hecho, en el Retiro creo que hay mucha gente, muchos grupos que cada fin de semana se reúnen para practicar Tai Chi, ¿no? O el Tai Chi Chuan, que es una especie de arte marcial también muy moderado, una especie como de meditación en movimiento. Y el Retiro yo creo que es un lugar idóneo, ¿no? El pulmón que tiene Madrid, bueno, el pulmón realmente sería la casa de campo, pero el Retiro desde luego también es uno de los oxígenos importantes para esta ciudad tan contaminada como es Madrid. Efectivamente, Tai Chi, Qigong, cosas, incluso algunos van a practicar danzas. Es un lugar lúdico para dentro de una ciudad tan caótica como es Madrid. Bueno, caótica, pero que la verdad hay muchos espacios, como estaba comentando Jesús, muchos espacios en los que uno puede relajarse, pasear, disfrutar. Por supuesto, la casa de campo por su tamaño, pero yo creo que todos los madrileños, y afortunadamente España es un país en el que casi todas las ciudades hay un parque en esas condiciones, como podía ser el Retiro, igual de menores dimensiones, pero donde uno puede acercarse ahí y meditar en tranquilidad con los árboles, con el ruido de los pájaros y sosegar su espíritu. Efectivamente, en una de las ciudades, aunque la gente no lo crea, más arboladas del mundo, por muchísimas razones. La escóbula de la brújula. Ciencia con conciencia. Bueno, Carmen, no hemos anticipado lo que es la sección, pero sí que hemos anticipado esa parte de lo que es el estudio del organismo humano, ese punto de vista científico. En ese caso anterior estamos hablando de lo que podría ser la ingravidez, y ahora nos tienes preparado lo que es ese estudio, esa disciplina científica que es la biomecánica. ¿Cómo la podríamos definir? Sí, fíjate que, ¿a qué se dedica exactamente? Es una de esas cosas que a mí me gustan, que es como aproximar un objeto de estudio desde un lado que no te imaginarías, ¿no? El cuerpo humano, pues piensas biología, un ser vivo, pues biología, medicina.
Pero en este caso yo quería darle la vuelta de tuerca y explicarlo desde el punto de vista de la física, porque al final, como tú decías en la introducción, somos una máquina y como tal la podemos estudiar desde la mecánica o la ingeniería, por ejemplo, aparte de la anatomía o fisiología. Y eso es precisamente lo que hace la biomecánica, que es la disciplina, vamos así, en definición, que la leo. Disciplina científica que se dedica a estudiar la actividad de nuestro cuerpo en circunstancias y condiciones diferentes y analizar las consecuencias mecánicas que se derivan de nuestra actividad y nuestra vida cotidiana. Es decir, que lo que vamos a estudiar en este caso sería el movimiento del cuerpo humano y esas cargas mecánicas o energías que se producen al movernos. Pero yo me imagino que para estudiar el tema de la biomecánica, pues hay que abarcar diferentes disciplinas, desde la ingeniería, la mecánica, por supuesto, anatomía, etcétera, ¿no? Claro, efectivamente. Las prótesis es a lo mejor la que te viene más a la cabeza. Sí, ayudar a personas en medicina, con discapacidades. Claro, ¿no? O que te han amputado un brazo e intentar poder resolver eso, ¿no? La biónica, que ahora está tan de moda, que de hecho tan de moda está que parece hecho a propósito. Nos vuelve a pasar como la última vez con los premios Nobel, y es que ayer mismo estaba saliendo un montón de noticias y tenemos de hecho en España ahora mismo a un ingeniero y a la persona a la que le han implantado una pedazo de prótesis y están ahora aquí mismo en España. Fíjate que estas serendipias que se nos dan siempre. Pero no solo eso, sino en lo que yo me iba a centrar hoy, que era la biomecánica deportiva, dado que estamos hablando de artes marciales. No voy a hablar de artes marciales, voy a escoger un deporte que todo el mundo practica en mayor o menor medida, pero en el deporte también se aplica para mejorar el rendimiento, para desarrollar las técnicas de entrenamiento o diseñar, por ejemplo, los complementos o materiales. Todo el mundo le suena, yo qué sé, cuando, ¿cómo se llamaba el nadador este que ganó Phelps? Que llevaba un traje de baño especial. Todo el mundo decía, claro, eso es trampa. Lleva un traje de baño que tiene menos resistencia al avance en el agua y eso ya le da más velocidad. Lo que tenía unas patas que parecían unas aletas, eso es lo que le pasaba. Pero bueno, la ciencia también ayuda. Bueno, es que, a ver, el desarrollo físico del cuerpo humano ayuda. Yo me imagino que también dentro de lo que es la biomecánica está, yo creo que todos recordamos pues corredores como Carl Lewis y imágenes de esas que incluso pusieron en televisión en las que analizaban frame a frame el movimiento de cada músculo del cuerpo, si se colocaba el brazo más hacia adelante, más hacia atrás, la mano abierta, la mano cerrada, todo el tema aerodinámico para solo bajar unos segundos, unas centésimas, ojalá que fueran segundos, unas centésimas y poder llegar a un nuevo récord mundial. Claro, que parece una tontería, pero en realidad está orientada a esa, la biomecánica deportiva. Después habría otra que nos toca más de cerca, que sería la ocupacional, por ejemplo, en manejo de herramientas o en conducción de vehículos, adaptarlos, ¿no?, a nuestras necesidades o a nuestras capacidades como ser humano. Pero como decía, yo me centraba más en la natación, porque claro, todo el mundo sabe nadar, más o menos, no nos hundimos. Pues lo sabrá como Mireia Belmonte, que también ahora está de plena actualidad. Hombre, después de ganar varias medallas. 4 eran, no me acuerdo ahora mismo, 4, ¿no? Otros que, bueno, yo no, pero seguro que alguno de vosotros que se tapa la nariz y se tira sin bomba a la piscina. Yo no digo nada. ¿Por qué miras a Juan Ignacio? No he mirado a Juan Ignacio, te estaba mirando a ti, Jesús. En concreto. Pero, claro, si estamos hablando ya de... Jesús es un delfín, ¿no? Yo lo veo como Phelps. Como Phelps, ¿no? Igual de alto. Sirena. Con el mismo traje de baño ahora mismo. Soy una sirena, bueno, un tritón. Vamos a cambiarnos eso, por si acaso. Pero yo no iba a hablar de natación sincronizada, Jesús, que sé que seguro que esos movimientos artísticos tipo ballet en el agua se te van a dar muy bien. Primero, una de las cuestiones, ¿por qué flotamos? ¿Por qué flota de por sí el cuerpo humano? Porque por cuestión de densidad deberíamos de hundirnos en el agua. Exactamente. Esto es un principio que todo el mundo conocerá y puedo hacer examen a todos vosotros, que es el principio de Arquímedes. Esta es la razón por la que flotamos. ¿Qué decía Arquímedes? Está la leyenda esa famosa de que salió corriendo, gritando eureka, desnudo para adelante después de haberse dado un baño y haber propuesto este principio. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y ascendente que es igual al peso del fluido desalojado. Bueno, pues esto se relaciona, como tú bien decías, con la densidad. Un cuerpo que tenga mayor densidad que el agua se tiene que hundir irremediablemente.
Y nosotros sí tenemos mayor densidad que el agua. El agua pura, digamos, menos en el Mar Muerto, que yo tengo la comprobación experimental de que allí hagas lo que hagas, o sea, es que no te puedes hundir ni aunque quieras, ni te puedes mover. Y más vale que no sea así. Es muy divertido, la verdad, irse para allí. El riesgo del Mar Muerto no es que te hundas, que no te vas a hundir, puedes hasta leer un periódico, es que te entre agua en los ojos. Es que tengo la demostración experimental de lo complicado que es eso. Sí, a mí no me entró agua en los ojos, pero a mi hermana sí. Para rescatarla no os podéis imaginar las risas que nos echamos. Pero bueno, el caso, el cuerpo humano, o sea, todos los tejidos del cuerpo humano, los huesos, los músculos, todos tienen mayor densidad que el agua. El único que no tiene mayor densidad que el agua sería el tejido adiposo, vamos, la grasa. Pero no nos hundimos, en realidad, nosotros flotamos. Y eso es... me imagino que ahí también guarda el volumen. Sí, pero en este caso el volumen de aire. Porque tenemos mucho aire con poco peso, con lo cual en promedio la densidad del cuerpo humano sí es más pequeña que la del agua. Y eso se aplica también a los hipopótamos. No, los hipopótamos normalmente están siempre hundidos, ¿verdad? Solo asoman de vez en cuando la nariz así. Algunos se ven en la playa que no. Bueno, yo hablaba de los hipopótamos animales, no del hipopótamo humano, que es otra especie. Que los hipopótamos saben nadar muy bien, por eso te lo he dicho. Sí. Pero bueno, ellos también respiran, tienen aire. O sea, de hecho, si tú consiguieras, por ejemplo, expulsar todo el aire de tus pulmones, en realidad te hundirías, en principio. Pero bueno, no se trata de eso. Pero no es técnicamente esto se llama flotación, no es la flotación la única cosa que habría que considerar para desarrollar más, digamos, la natación, sino que hay otro tipo de fuerzas que tenemos que considerar. Y una sería la que se llama, así en nombre técnico, fuerza de sustentación. Para explicarlo muy fácil, ¿cómo nos propulsamos nadando? Pues haciendo crawl, yo qué sé, con las manos, ¿no? Tienes que meter la mano y avanzar. ¿Qué pasa? Cuando tú metes la mano, tienes una corriente de agua que pasa por encima de la mano, otra que pasa por debajo. La que pasa por encima, en teoría, va a más velocidad que la que pasa por debajo. Tienes una diferencia de presiones, lo cual te da una fuerza de resistencia. Según cómo metas la mano en el agua, que ahí está donde están los profesionales y los amateurs como yo, consigues mayor o menor, digamos, propulsión y mayor o menor velocidad. Esto se estudia en mecánica clásica con leyes como la de Newton, aunque bueno, los científicos parece que no se ponen mucho de acuerdo y lo proponen también con otra teoría que no nos vamos a meter, pero que sería la de Bernoulli. O sea, ahí estaríamos hablando de la resistencia que el nadador ofrece sí. al agua, ¿no? A avanzar. Sí, la propulsión, o sea, más bien es la que el agua te da a ti para que tú puedas avanzar. Que esas son las otras fuerzas que tienes que considerar. No me voy a meter ya en considerar el aire, porque bueno, tú no estás buceando, estás nadando fuera. O sea, el rozamiento, por ejemplo, que te da el aire también lo tendrías que tener en cuenta. Pero hay otras más importantes que serían las resistencias debidas a la forma, que ahora la explicaremos, y al oleaje que se genera cuando nadas. Claro, al final hay un montón. O sea, no son solo estas. Tienes también el agua te puede, digamos, succionar, o sea, te intenta atrapar. Eso también lo tienes que superar. O la fricción o el rozamiento, por ejemplo, con el aire o con el propio agua. Eso ya te complicaría la ecuación, digamos, para estudiar cómo mejorar la resistencia. Te lleva ya a matemáticas de caos, pero eso es una cosa en la que nos vamos a meter. La resistencia de forma esta le suena a todo el mundo. Si tú intentas caminar en el agua, metido dentro de una piscina o en el mar, ¿qué pasa? Que tienes que hacer ocurre que es un milagro. Tienes que hacer sí, pero no sobre el agua, dentro del agua. Sobre el agua no. Sobre el agua no, eso era tema de otro programa. Yo lo digo en el dentro del agua, sí. Bueno, y algunos animales también lo hacen, ¿eh? Sí, eso se llama tensión superficial. Exactamente. Que también ese curso lo aprobé, tocaremos, sí. ¿No? Pero, a ver, ahora ya en serio, si intentas caminar dentro del agua, o sea, el agua te está ofreciendo una resistencia. Tú intentas avanzar y no puedes. Eso porque tienes una superficie que la estás oponiendo al movimiento. El agua está ahí estática y tú intentas avanzar. A todos nos suena, ¿no? La ley de Newton. Toda fuerza tiene una reacción opuesta. Entonces tú intentas avanzar y el agua te da una fuerza opuesta. ¿Dónde ofrecerías más resistencia? Pues en la parte más ancha del cuerpo, ¿no? Porque das más superficie. Eso se puede estudiar seguramente a nadie se le habría ocurrido aplicar esto tan conocido al cálculo de la superficie que tú estás ofreciendo al agua. Y es el teorema de Pitágoras.
Yo tengo que hacer aquí, como buena estudiante de sumerio, tengo que hacer un matiz, y es que este teorema está muy mal llamado teorema de Pitágoras. Pero bueno, Nos eso está liando, también. Carmen. Sí, ¿Qué tiene que ver esto con es las artes marciales? Ya sabes, yo me tengo que salir. No, Lo de la acción y la reacción, eso la sí te acción lo y pillo. reacción, sí, ¿verdad? Pues el teorema de Pitágoras te permitiría calcular esa superficie la posición en la que tú estás nadando sobre el agua, según nades bien o mal, vayas en horizontal, digamos, o inclinado, vas a ofrecer más o menos superficie. Vas mejor cuanto más horizontal, porque ofreces menos resistencia. Y lo mismo con lo que decíamos antes, con el oleaje, es la misma acción-reacción. De todas maneras, Carmen, la ciencia estudia, como con el tema de la biomecánica, estudia toda una serie de procesos con ordenadores, con la física, etcétera, etcétera, a nivel anatómico. La resistencia de un cuerpo humano, la fuerza de un cuerpo humano, lo que puede llegar a soportar o no, etcétera. Pero de repente hay casos en los que uno se encuentra dentro, por ejemplo, del tema que hablamos hoy, el tema de las artes marciales, en las que hay maestros, hay personajes que superan, por ejemplo, la capacidad de fuerza, la capacidad de resistencia, la capacidad de dolor, etcétera, etcétera, con una serie de técnicas. ¿Cómo se enfrenta a ello la ciencia? Pues la verdad que ahora mismo sí se están haciendo estudios. No he encontrado muchos, tengo que decirlo, pero sí tengo uno de artes marciales aquí en homenaje a Eduardo. No nos podemos olvidar de la mente. Claro, mente y cuerpo. Y estamos en la sección de ciencia con conciencia. Tiene que salir el cerebro y la mente. Y pasa como en todo. Y en el programa de neurociencia ya lo comentamos, o cuando hablamos de la música, ese desarrollo del cerebro. Y precisamente en este estudio que os digo, estaban intentando ver si había diferencias en la estructura neuronal del cerebro entre expertos en artes marciales o los novatos, pues hablando de Bruce Lee que decíamos antes, ¿no? La técnica esa del puñetazo de una pulgada, pues carga, sí, no sé cómo se llama exactamente. Pues de media pulgada. Exactamente, de media pulgada. Pues efectivamente hicieron un estudio para ver si había alguna diferencia entre la estructura neuronal de los expertos y de los novicios. ¿Por qué iba a ser posible ese hecho? Y entonces sí, efectivamente encontraron que había diferencias sutiles en cuanto a la estructura cerebral. Pero lo gracioso es que no es por la fuerza. O sea, parece que no se lograba por la fuerza, sino por la velocidad. Ese era el factor que controlaba la efectividad de esa llave. Encontraban que, a ver si lo digo correctamente, era en la estructura del cerebelo, las conexiones que había en el cerebelo cambiaban en una persona experta que tiene desarrollada la técnica con respecto a las otras. Y eso les permitía hacer movimientos sincronizados del tronco y del brazo más precisos, con lo cual podían hacerlo más velozmente, y ese era el truco, aparentemente. Teniendo aquí, como tenemos a Eduardo Lurueña, y además uno de sus méritos y de sus logros y de sus récords es que ha sido capaz de aguantar, por ejemplo, la embestida de más de 20 hombres forzudos y no lo mueven del sitio. Es decir, es capaz, a través de ese poder mental, y yo creo además que nos lo cuente así de forma muy somera, es capaz de aguantar ese empuje, es decir, que al final esa acción no provoca una reacción, por lo menos según las leyes físicas y según la ley de Newton, y por el contrario, es decir, puede convertir su peso en algo liviano, como si fuera una pluma, y ser levantado con suma facilidad. ¿Dónde está el secreto, Eduardo? Bien, en cuanto a lo que hablábamos del tema de la velocidad, es muy cierto. La potencia es masa por aceleración al cuadrado. Entonces, coordinando todo tu cuerpo a la vez que consigue esa aceleración, lo que consigue una gran velocidad y una gran efectividad. Claro, si yo me fijo solo en la fuerza bruta, al final solo golpeo con el brazo, mucha masa, pero si encima lo hacemos en una masa muy pequeña, pues atraviesas, clavas como si fuera una bala. Y bueno, en cuanto a lo del tema de bueno, lo que puedo hacer, concentrándome, hay cosas que no llego a racionalizarlo, porque bueno, la vida no está hecha muchas veces para pensar, sino para sentir.
Sé que tengo que tener una buena colocación del cuerpo, es importante que la espalda esté recta, una posición de piernas estable, pero cuando tienes a 10 personas, 12 personas, 15 empujando tu esternón, notas a veces que se quiebra, entonces te relajas, dejas que entre ese oxígeno, ese chi que hablamos los artistas marciales, y ves que la presión desaparece, que el dolor se va, y es a través de enfocar tu mente. Podrá tener su explicación todo científica, racional. Yo simplemente lo que hago es visualizar, relajarme y evitar que el miedo me impida hacerlo, porque si voy con miedo al final me rompen la caja torácica. Otra cosa lo que hago es levantar a 3 o 4 personas sobre mi espalda, andar con ello, entrenar. Lo que pasa, bueno, que el de arriba para subirle hay que usar ya un pequeño trampolín y se quede para atrás. Y es igual... concentrarte, visualizar que tu cuerpo es mucho más duro, mucho más estable, tu cuerpo tiene que estar bien colocado, pero después sobre todo es concentración, vaciar tu mente de dudas, vaciar tu mente de preocupaciones y enfocarlo para lo que quieres. Y bueno, yo creo que se puede romper ahí esos límites físicos, aún así el cerebro es el gran desconocido, también he estudiado auxiliar de psiquiatría y somos el gran desconocido y bueno, lo que está claro es que sería mucho más complicado, yo sin una buena colocación del cuerpo sería mucho más difícil, o puedo hacerlo pero lesionándome. Pero es que la técnica es importante, que era lo que... Claro, por eso, Carmen, era un poco la pregunta aquí. que te quería hacer. Es decir, esa parte científica está muy clara, es decir, se sabe perfectamente cómo desarrollar los músculos para conseguir récords, pero la mente es fundamental en todo esto. Claro que sí, o sea, que van unidas, no podemos separar una de la otra, eso lo hemos dicho siempre en esta sección. Claro, por eso es ciencia con una cosa es la técnica, pero... que es lo que estaba diciendo Eduardo, lo que decíamos antes de natación. Yo puedo nadar, vale, pero me pones al lado a Phelps y... vamos, es que me da 10 vueltas. Aparte, porque yo no tengo la técnica. El control que te da mental, el entrenamiento a su vez y el cambio en la estructura cerebral, lo dijimos también en el programa de neurociencia, el cerebro no está ahí inmutable. El cerebro cambia. Si yo lo entreno, lo decíamos con la música, yo puedo intentar darle a las teclas del piano, pero un músico profesional tiene una estructura cerebral diferente a la mía. Bueno, eso se consigue es práctica, como todo, eso constancia, es entrenamiento, disciplina. Me gustaría matizar que es muy cierto lo que has dicho del tema de lo que hablamos, de coordinar tu cuerpo más la velocidad. De eso es pues solamente importante estar relajado para coger un impulso, porque no tienes que pensarlo. Si lo piensas lógicamente, en el momento que vea, muevo primero mi pierna, muevo tal, entonces después de años, reacciona una sola vez y se hace también mucho mayor daño, porque bueno, a mí yo no estoy cacha ni mucho menos, pero usando esa mecánica es golpeando más allá del punto de impacto. A un 75% de haber estirado el puño yendo más allá es como hago daño. Muchos tratan de hacerlo, pero claro, se queda corto el puño o se pasa y no se hace nada daño. Hay que darlo justo, la distancia exacta y la coordinación correcta. Entonces... Bueno, es un tema muy amplio que iremos desarrollando también a lo largo del filandón, porque bueno, a lo largo de la historia, pues grandes maestros han trascendido, grandes maestros han hecho esas aparentemente proezas para el resto de los seres humanos, pero que a los ojos de la ciencia, pues cuanto menos sorprenden, ¿no? Hablaremos de todos estos temas, pero ya os digo, eso después en el filandón. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Y ahora es el turno del taller del pintor, en el que, bueno, pues hablando de todas esas artes marciales olímpicas, que en las obras de arte pues lo podemos observar, lo podemos ver, hasta tocar, porque ahí estaríamos hablando desde la pintura egipcia hasta grandes esculturas, ¿no es así, Marcos?
Sí, bueno, aquí, buenas noches, queridos amigos, en el taller de conciencia, digo, no en el taller de pintor, hemos traído pues unos ejemplos que siempre podemos ver en nuestra página web, en laescobula.com y en nuestra página de Facebook, y hay cientos, miles de ejemplos de cómo la humanidad se ha estado dando leña, pero a base de bien y con distintas técnicas, ¿no? Bueno, pues por orden cronológico nos hemos traído un pequeño en cuanto a lo que es el formato de que si fuera una viñeta, ¿no? Pero es un mural que se encuentra en Beni Hasan de hace 4.000 años, es 2.000 años antes de Cristo, y es un auténtico manual de lucha, es una especie de arte secuencial, es como una especie de cómic en la que hay cientos de posturas de cómo derribar a un contrincante, y esto es egipcio, 4.000 años tiene. Bueno, yo he sido judoka y aquí puedo reconocer Osotogari y Ponseo Inage, una serie de llaves de cómo desestabilizar, aprovechar la fuerza del contrario y abatirlo en el suelo. Y una vez que está en el suelo, pues hacerle la puñeta a base de bien. Entonces, luego los griegos y los romanos son herederos de este arte que es muy esquemático, porque van no a la representación realista, sino a lo que es la representación cartelística, es decir, un monigote sobre fondo blanco, pero es tremendamente didáctico, ¿no? Podríamos pasar luego a las dos técnicas que hay, que esto Ignacio los ha visto y hemos hablado muchas veces él y yo, incluso ahora con Eduardo, que es un lujo tenerlo aquí, puesto que aquí representamos los dos estilos que había de la cerámica griega. Uno es el estilo de las figuras negras y otro el estilo de las figuras rojas, quiere decir que eran positivo y negativo. Lo podéis ver también en nuestra página. Y aparece cómo está esta técnica del pancratium, que es la lucha, es una especie de lucha libre, que ya, esto me parece que empezó a darse en el año 635 a.C., en la 33 Olimpiada, creo que fue más o menos, y en el que se describe como una de las llaves en las que aparece cómo tumbar a tu contrincante, que es cogiéndole por la rodilla y el tobillo y expulsándole hacia atrás. Incluso hay yo no sé si se usa en la actualidad, Eduardo, la señal el índice hacia arriba para decir, me rindo, cuidadín. No me hagas más pupa, ¿no? Normalmente se grita. Sí, como diciendo, ¡basta! Por favor. Lo que pasa es que en el Antiguo Egipto eso no lo tenía muy claro. Incluso, claro, viendo que en el pancratium se permitía de todo, menos usar los dedos para entrar en los orificios. Ahí lo dejo un punto suspensivo. Pero no valía una patada a los cataplines. Valía. Sabes que tenemos una gran experiencia en la utilización de dedos en orificios para derribar al contrario. No, en serio, es muy curioso porque luego hablaremos de eso en el Filandón, pero hay muchas técnicas muy modernas de combate personal, por ejemplo el Krav Maga, insiste mucho en la utilización de lo que llamaremos trucos sucios, que lo que era la práctica deportiva griega fueron los primeros que lo prohibieron porque dañabas demasiado al contrario y se trataba de hacer deporte. Eso es, de hecho, lo que acaba de decir Carlos me da pie a deciros cómo se introdujo la figura del moderador, del árbitro, y el árbitro actuaba de dos formas, con un látigo, para que os deis cuenta de hasta qué punto llegaba la violencia de estos combates, y con una vara, para que en el momento en que se infringieran las normas, pues se le daba un toquecito. Claro, a ver quién se metía en medio. Claro, no, pero eran bestiales, ¿no? Además, creo, lo hacían totalmente desnudos. Iban desnudos. Había bastantes partes para coger. No entremos en detalles. Hay un dicho por ahí que dice que cuando un mosquito se te posa en los cataplines, sabes que hay otros métodos no violentos para quitarte el problema. Que venga el árbitro y te dé un barazo. Bueno, tenemos aquí, seguimos en el tiempo y hemos traído al taller del pintor una figura que es verdaderamente espectacular. Es un bronce que se llama el boxeador del Quirinal.
y os describo brevemente la figura. Es un boxeador seguramente después del combate. Estamos hablando que ya es escultura, porque hasta ahora estamos hablando de pintura, de alto relieve, y ahora ya estamos hablando de una escultura. Escultura, y además os voy a hablar de escultura en mármol y escultura en bronce. ¿Por qué? Porque precisamente la escultura es donde se alcanza el momento culminante de la representación del cuerpo humano, y sobre todo en estas técnicas que había en la antigua Grecia, que era el pugilato, el pancratium, toda esta serie de luchas. Básicamente era tumbar al adversario mediante puñetazos o mediante llaves, ¿no? Esta del boxeador del Quirinal es del siglo II a.C., es una estatua de bronce, y en la que os hemos puesto para que veáis los detalles de la cara, en la que el púgil está después del combate totalmente abatido, cansado, y parece que mira hacia el público como diciendo, no he podido hacer más, estoy derrotado, y aparece con la nariz torcida, los ojos vacíos, la sangre está hasta pintada, todo lleno de cicatrices. Además, tenían una forma de vendarse las manos para proteger los nudillos que se llaman los imantes. Era una serie de vendas que iban de menos a más. Las blandas eran con cuerdas, luego había otra cosa que era un poquito realmente heavy, un poquito bestia, que era rodearse de cuerdas y placas de plomo que se llamaban los oxis, y ahí era un impacto brutal. También había cintas de cuero muy, muy, muy duras con remaches. Pancratio empieza como boxeo, empieza con golpes, pero acaba con llaves tumbando al adversario, y es ahí el que realmente tenía la victoria. Es decir, si no levantaba el dedito, que era el que le daba... ¿Querías decirme algo? No, simplemente... ya que estás hablando de todo esto, teníamos que ensalzar un poco la figura de Milón de Crotona. Eso es. Que es un personaje, un célebre atleta que estuvo en todos los juegos de la época, seguramente que en los píticos, en los sísmicos y en los nemeos, y sobre el cual se cuentan leyendas bastante interesantes. Por ejemplo, sus extraordinarias marcas o las hazañas que hacía realmente, e incluso el final de cómo terminó este hombre, que es que un día paseando por un bosque se encuentra con un árbol hendido en dos por una cuña, entonces retira la cuña intentando partirlo con la mano, y entonces queda atrapado por el árbol que se cierra en ese momento y lo terminan devorando los lobos. Una leyenda muy muerte curiosa. más tonta, oye. Sí. Yo me sé otra que es todavía más terrible, que este hombre decía que antes de lo que son los combates era tan fuerte, y bueno, debía ser un macarra de tomo y lomo, porque entraba en el circo con una vaca en brazos. No sabemos si era vaquilla tipo San Fermín o de aquella época. La mataba de un patadón en todo el esternón o las costillas. Se lo hacía con la gorra Chuck Norris. Totalmente. Y luego se la comía cruda. Y eso era el preludio del combate, con lo cual todos los púgiles salían absolutamente acongojados. Y de ahí vienen las presiones, es más pesado que una vaca en brazos. Eso, exacto. Y os traigo también como el punto culminante también de una de las esculturas más impactantes que he visto sobre el Pancratium, esa lucha, puesto que está hecha absolutamente fiel a los movimientos que se hacían. Estoy hablando de los luchadores. Los luchadores es una estatua de mármol que se encontró en 1538 en Roma, y que está ahora mismo en la Galería de los Uffizi. Se encontró bastante mutilada, es decir, sin cabeza. Se fue reconstruyendo con los trozos que se fueron encontrando, y es aquí donde he visto la mayor fidelidad, puesto que esto se hiciera 2 siglos antes de Cristo. En otro programa estuvimos viendo el Laoconte, que conté ahí una experiencia que casi viene la poli a buscarme y me meten en el calabozo por entrar a verla. Es de la misma época y es un estudio anatómico perfecto. Parece mentira que después el tiempo involucionara en el tema del arte y se olvidara de todas estas maravillas que estos escultores, estoy hablando de Scopas, de Lisipo, de Mirón, de Fidias, de Crestilas, de Praxíteles,
esta posturita que nosotros tenemos cuando esperamos el autobús hacia la cadera, ¿no? Ahí en Bellas Artes nos enseñaron que la vertical de la clavícula hacia el talón es perfectamente el equilibrio de la persona y que si alguien te hace así, te tumba porque pierdes ese punto de equilibrio. Concretamente, este luchador vencedor que está encima de otro luchador que está vencido en el suelo, en ese momento le está retorciendo el brazo, en esta actitud. Para que os hagáis una idea, es un poco parecido al movimiento que utilizan los policías para poner las esposas. Le retuerce la mano, le retuerce el brazo, pero le retuerce el cúbito y el radio. El cúbito y el radio es el responsable del movimiento pronador, que solamente es propio de los humanos. Y entonces ahí lo deja absolutamente inutilizado. Es una maravilla. Tenemos aquí en el Museo del Prado hay una reproducción que se trajo de Italia, se hizo allí, y os invito a que entréis en la página de Facebook para que veáis esta maravilla, puesto que lo que es el hacer una escultura, además que los escultores necesitan mucho más tiempo y en más ocasiones modelos vivos y presentes mientras están haciendo las esculturas. O sea que imaginaos que un modelo no puede durar más de 20 minutos en una misma postura porque se le duermen todos los miembros y tal. O sea que es que realmente tiene un valor y un mérito increíble. No, la verdad es que esta escultura la podéis ver ahí, como estaba diciendo Marcos, la podéis ver tanto en nuestra página en Facebook, La Escóbula de la Brújula, como también, por supuesto, también en nuestra página web, y ahí tenéis toda la información. Pues la verdad es que, bueno, una buena muestra de todo este arte, digamos, olímpico. A mí el que más me sorprendía y que no conocía era el judo egipcio, ¿no? Sí. Que no conocía ese cómic, ¿no?, que aparece. La verdad es que increíble, no lo conocía, ¿no? Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Cuando uno ve estas esculturas, ¿no?, que nos acaba de mostrar Marcos, en el siglo III antes de Cristo, te das cuenta cómo puede involucionar el arte en la Edad Media, cómo las esculturas y luego la pintura, en lugar de evolucionar, que parece que es la tendencia normal del ser humano, va y evoluciona y empiezan a hacer figuras, tanto escultóricas como pictóricas, totalmente desproporcionadas. Y sin embargo aquí la perfección humana, vamos, es exacta, ¿no? Es como si Leonardo da Vinci hubiera nacido en esta época. Incluso he comentado antes con Eduardo, le he enseñado la escultura y yo creo que es reconocible algunas de las presas que se utilizan, tanto en Aikido, en este tipo de técnicas. Y hay algunas nuevas que quiero ver para aprender y utilizarlas, para pillar por sorpresa al rival. Pues fíjate, nuevas técnicas de viejas técnicas, que bueno, también hablaremos ahora sí ya próximamente en el Filandón. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y ya estamos aquí con el Filandón, aunque bueno, pues
como suele ocurrir este programa, igual que muchos otros, a lo largo del programa ya vamos haciendo como pequeños filandones en las intervenciones, en las diferentes secciones, y la cosa se va animando. Yo os lo aseguro, en el estudio la cosa está muy animada y no sé cómo me las voy a ver para controlar a todos estos kung fus. Carlos, que viene revolucionado. Se le ocurren chistes en cada postura que ve. Chistes viejos, además. Bueno, un clásico. Vamos a hablar sobre esos mitos y realidades de las artes mágicas, ¿no? Porque hay una serie de habilidades, de técnicas, ¿no? Y lo que mucha gente se pregunta, Eduardo, es cuáles son reales y cuáles no. Por ejemplo, una de las que más se puede ver en vídeos, por ejemplo en YouTube, ¿no? Donde todo el mundo puede ver, es esa técnica que es la de la camisa de hierro. ¿Hay trucos? ¿No hay trucos? Bueno, muchas veces tenemos que abrir nuestra mente y pensar que no todo es porque sea chino, que tiene una gran cultura y todo, tiene que ser, lo pueden hacer solo ellos. Houdini era un ejemplo de que un podía escapista. hacerlo, y también recibía sus golpes y los resistía tras de la concentración. Hemos visto que el Pancration, que todavía se sigue practicando ahora, viene de Grecia, de Egipto, de todo. Entonces esta es una técnica de concentración a través de, digamos, generar como si fuera una presión chi, una respiración invertida, como si yo bajara el diafragma hacia abajo, subo el perineo hacia arriba, comprimo el abdomen y genero, gracias a esa respiración, como si mi abdomen fuera un neumático, con lo que resiste mejor el golpe. Pero es que también hay gente que a través de esa concentración resiste mucho tipo de golpes, incluso la pata de los genitales, que es retrayendo el escroto hacia atrás. Y bueno, hay gente que sí puede hacerlo, pero claro, no es un truco de magia. Si sale mal, te concentras mal, pues te puedes hacer bastante pupita. Sí. Hombre, en el tema de la patada ya es como más difícil de hacer el truco, aunque... Yo te soy sincero, yo no lo hago por si falla. O sea que... Pero no, sí ¿qué de verdad la patada giratoria de Chuck Norris? Pero sí que había visto también, pues eso, en el caso de la camisa de hierro, esa, digamos, el soportar un golpe fuerte o con una tabla o una patada en el abdomen y absorber el abdomen o el estómago y absorber esa patada sin moverte, ¿no? La mayoría de los artistas marciales también un poco, no para desmitificar, pero sí están acostumbrados a recibir muchos golpes. Entonces, das muy fuerte, pero un artista marcial bien preparado lo absorbe bien, lo resiste bien. Pero también he visto a chinos mayores, ya ancianos, recibir un maestro francés de Kung Fu, tendría 80 años, recibir golpes en la sien fuertes y ni inmutarse. Es increíble, no conozco su secreto, cómo lo haría. Entonces, bueno, te puede encontrar de todo. Gente que está muy bien preparada físicamente y gente que tiene una capacidad de concentración brutal para resistir los golpes. Bueno, Eduardo ha comentado un poco de pasada el caso de Harry Houdini. Houdini, además de ser un escapista, además de ser uno de los grandes magos de la historia de la humanidad, él tenía una capacidad mental de concentración para endurecer el vientre, de tal manera que uno de los espectáculos es que forzudos, auténticos matones, le daban un puñetazo con todas las ganas y él lo resistía, es decir, absorbía la energía del golpe. Y como consecuencia de cual murió además de una forma muy tonta, porque parece cuenta, ¿no?, un poco esta especie de historia, leyenda, que le iba paseando, se le acerca un chico y también quería decir, ¿le puedo dar un puñetazo y tal? Y el otro, bueno, dice, vale, sí, qué manía con darme puñetazos aquí en el bajo vientre. Pero tuvo la mala suerte de que no le dio tiempo a prepararse, es decir, él tenía que entrar en una concentración, necesitaba por lo menos unos segundos de relajación, y cuando estaba entrando en el segundo de relajación, le dio tal manotazo, tal golpe, tal puñetazo en el vientre, este joven, que como consecuencia de lo cual él contuvo la respiración, se le cayeron unos cuantos lagrimones, no dijo nada en ese momento, pero al cabo de unos días murió de peritonitis. O sea, le reventó totalmente el apéndice. Pero le dijo, te vas a enterar. Yo me imagino también, Eduardo, que depende de la superficie del impacto. Es decir, no es lo mismo 1 centímetro cuadrado que, por ejemplo, cuando se reparte más en una superficie mucho más amplia. Si, por ejemplo, te dan con un tablón de madera. Sí, pero nosotros lo hacemos muchas veces con puñetazos y patadas, y el puño tiene una base muy fina. También afecta mucho si golpeas en el esternón o zonas óseas. Entonces... es peor, claro. Claro, puede quebrar. Pero bueno, hay gente que hace cada burrada y estos chinos llegarse cada golpe y bueno... hay de todo. Pero como dices tú, la base es una gran influencia.
para... Antes en la sección en Ciencia con Conciencia estamos hablando de esos límites que se sobrepasaban. Por ejemplo, podría ser uno de los casos, pero otro de los casos en los que además hemos estado viendo justo antes de empezar el programa es, por ejemplo, el hacer flexiones con un solo dedo apoyado en el suelo. O, bueno, otro caso por hoy porque no teníamos aquí un ladrillo, pero yo lo he visto en vídeo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de romper un ladrillo con el golpe con un solo dedo. Fíjate, ahí es mucho mental porque yo me acuerdo que lo hace también otro chino, las flexiones con un solo dedo, incluso el pino con un solo dedo. Yo simplemente puedo aguantar apenas una fracción de segundo, pero claro, peso casi 80 kilos y cuando ves en un principio te dicen, eso es imposible, no lo puedes hacer tú, ¿no? Porque hay que ser chino, hay que ser tal, y decía, joder, si yo entro a la misma hora, más horas que esta persona, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, en el momento que empecé a quitarme esas dudas, empecé a practicar con 5 dedos. Te quitaste las limitaciones mentales. Claro. Entonces, cuando te quitas las limitaciones mentales, cualquiera puede hacerlo. Es que mis alumnos encima lo han hecho antes que yo y yo me quedo diciendo, joder, ¿cuánto tiempo he perdido? Pero es bueno ver que la gente, pues, si abres tu mente, es capaz de hacer cosas como flexiones con un dedo, que yo lo veo como algo normal, pero la gente lo puede ver como algo fascinante. A lo que yo no encuentro ya una explicación porque, como comentaba, la vida no está hecha también para pesar lógicamente, sino para sentirla. Yo cuando rompo un ladrillo con un dedo, sí que lo he endurecido y gracias a haberlo endurecido no tengo miedo de fallar porque sé que si fallo tampoco me va a hacer mucho daño porque tengo el dedo fortalecido. Pero no explico cómo con la punta del dedo soy capaz de romperlo. Necesito mucha concentración. Lo mismo 10 veces me sale 5 o 6 veces, pero es como lo que he hablado de Houdini. O sea, eso demuestra que no es un truco, que es totalmente real. Si es un truco te sale siempre y ala. Sí, pero yo me refiero, a ver, hay una fuerza de impacto y independientemente de que el dedo esté fortalecido, se puede partir una falange. Claro, yo me he lesionado el dedo más de una vez y cuando voy con fuerza duele, pero que no veas. Entonces requiere mucha concentración y es una parte mecánica de coordinar todo tu cuerpo, toda tu masa, todo tu peso hacia abajo para arrastrar esa presión y que tu dedo sea capaz de resistirlo. Pero yo no doy una explicación, yo lo que hago es visualizarlo, sentir ese chi, esa energía que sienten los maestros de Qigong, que muchas veces sirve no solamente para proteger tu cuerpo de los golpes, sino cuando te duele algo, te alivias, te pones en las manos una especie como de Reiki y notas que cuando yo, por ejemplo, entrenaba con un compañero y endurecíamos los brazos y él se quejaba mucho diciendo, ay, cómo me duele. Pues cuando yo le decía que si pusiera las manos y cambiara la actitud, dijera, no me duele, esto no es nada, esto me recupero enseguida. Y lo hacíamos y enseguida se recuperaba. Pues esto igual, si proteges tu dedo un poquillo y enfocas tu mente para que visualices que ese ladrillo es como mantequilla, al final se acaba rompiendo. Y a la prueba me remito. Y la verdad que yo creo que es mucho superar esas limitaciones mentales que todos tenemos. Creo, además has dicho una palabra clave para entender un poco el arte marcial. El arte marcial mucha gente se cree que es técnica, que son cinturones hasta llegar al negro, distintos dan, ejercicio, competiciones, pero la base de cualquier buen arte marcial es el ki o el chi. O el prana, ¿no? O el neuma, es decir, hay distintos nombres, que es esa energía vital que el ser humano tiene y que canaliza a través de una serie de ejercicios de desarrollo tanto espiritual como físico. Y ese sería el auténtico arte marcial. Y los grandes maestros, de hecho, cuando alguien ha llegado a gran maestro, sea en cualquier disciplina de la que acabas de citar, tiene que tener un control del ki o del chi totalmente desarrollado. De hecho, el aikido viene de ahí, es un poco el camino de la armonía y el camino de la energía, el camino del ki, que por eso lo creó Murugei Ueshiba, ¿no? En los años 30, en los años 40 del siglo pasado. ¿Tú crees que es lo fundamental y que por desgracia es lo menos conocido, por lo menos de lo que menos se habla cuando se habla de las artes marciales? La verdad es que se ha ido perdiendo porque enfocar nuestra mente, como tenemos por ejemplo, te vas a Asia y a muchos sitios y lo ves como algo cotidiano, pero aquí en Occidente lo vemos mal. Nos enseña solo a usar esa parte lógica, esa parte intelectual, pero no esa parte emocional. Si vemos las cosas con la ciencia que tenemos ahora de un punto de vista multidisciplinar, te das cuenta, ves a un médico y no sabe qué es de energía. Hablas a un físico y sabes qué es lo que es la energía. Yo tenía una alumna y su hijo trabajaba, se decía que la energía es lo más normal porque trabajaba de físico, creo que en Bruselas, no sé dónde. Y al final todo estamos hechos de átomos, de moléculas. Realmente todo, si fuéramos microscópicos, todo lo que veríamos es vacío. ¿Qué hace mover esas moléculas, o el núcleo, qué más pequeño que hay? Entonces, eso es la energía. Digamos que se dice que toda la masa que tiene el cuerpo, el ser humano, la humanidad, podría caber en un terrón de azúcar.
Entonces, cuando tú enfocas tu mente hacia algo, la mente afecta a la materia. Tanto se ha visto en experimento como el de la conciencia del agua, incluso con arroz. Lectores de mi libro lo explico muy sencillamente, técnica de meditación y cómo enfocar la mente. Pues cómo pones o arroz o agua, pones uno la palabra amor y le das una buena sensación y el otro la palabra odio, una mala sensación, y al cabo de varias semanas uno se pudre y otro se mantiene igual. O experimento de rendija, en el cual se ve, depende de quién sea el que mire a través de varias rendijas un foco de luz, cambia la sombra de ese foco. O sea, hay muchos experimentos y la física va demostrando que la mente afecta a la materia. Entonces, el problema es que tenemos la mente tan cerrada que lo vemos como algo imposible. Y decía Bruce Lee, que además tú has leído bastante de su parte filosófica, ¿no? Además de las técnicas que él desarrolló, que no tener ningún camino como camino y no tener ninguna limitación como limitación. Es decir, que al final las limitaciones nos las ponemos nosotros, el ser humano, nos la pone nuestra propia mente. Yo creo que desarrollando ese ki, esa energía que todos tenemos, además una energía que nos permite curar. Tú, de hecho, eres, por decirlo así, un terapeuta, antes se llamaría curandero. Es decir, eres capaz de curar gracias al control y al manejo y al conocimiento que tienes del ki. Es decir, ¿tú crees que muchas veces esas limitaciones las tenemos porque nosotros no somos conscientes de que somos seres ilimitados? Es decir, que realmente podemos hacer cualquier cosa con el poder de la mente. La verdad es que es como si me dices, Eduardo, tú puedes respirar y yo no. O sea, todos somos capaces de hacerlo. Tenemos esa capacidad. Cuando tenemos un hijo y le ha hecho daño, le ponemos las manos con esa intención de aliviarle el dolor y se le alivia. Entonces, hablaba lo del agua. O sea, yo tengo lectores de libro que han subido fotos de cómo lo han hecho con arroz y ellos han conseguido que uno de arroz se mantuviera bien y el otro se pudriera. O sea, cualquiera puede hacerlo. Simplemente poner esa buena intencionalidad, proyectar tu mente hacia lo que quieres, pero si tú empiezas a pensar que es imposible, será imposible siempre. Entonces encima te enfrentas a la burla social, a que la gente tiene esa mente cerrada y dices, bueno, pero tú lo has estudiado o has visto o lo has experimentado, experiméntalo y después opina. Pero bueno, desde pequeños nos enfrentamos a eso y al final, si yo con lo del espacio, muchos me decían que iba a ser imposible, pues ahí estoy, me decían que no iba a ser capaz de hacer flexiones con un dedo o ganar un campeonato o lo que sea. Al final te lo acabas creyendo y acabas hundido. Tienes que tratar de quitarte esas limitaciones que te ponen y empezar a confiar en ti. Y digamos que se rompe ese círculo de negatividad empezando a hacer pequeñas cosas, lanzándote, y aunque fracases, aprendes del fracaso y te da esa confianza para intentarlo porque ves que no pasó nada por intentarlo y tu confianza va a más. Al principio, para romper un ladrillo necesitaba lo mismo un montón de tiempo. Después te vacías y necesitas prácticamente un segundo. Tú imagínate que voy a romper un ladrillo delante, como ha pasado, del público, de gente, le doy a probar el ladrillo y digo, con falla ahora, se va a reír todo el mundo de mí. No, tienes que abstraerte de ello, centrarte en tu propia superación personal. Yo creo que es un camino de autodescubrimiento, no para demostrar a los demás lo que uno puede hacer, sino para demostrárselo a uno mismo. Independientemente de ese pensamiento del ser positivo en la vida, ante nuevos retos y ante nuevas cosas, hay ciertas partes que están implícitas dentro de lo que es el budismo zen y en otras, de hecho, y en otras filosofías orientales, y es el poder de la meditación. ¿Qué se puede conseguir con ella? Bien, con muchos hablan de que dicen que la meditación es muy complicada, sobre todo en Occidente, porque dice que dejar la mente a blanco es imposible. La verdad es que la meditación no es tanto a eso, es más descubrirse en sí mismo. Si tú, muchos de los traumas, preocupaciones que tienes se guardan en nuestros organismos, en nuestros órganos, ese trauma subconsciente. La meditación te ayuda simplemente al principio a sacar tus preocupaciones y hasta que no te agobie por no quedarte en blanco, porque al final no te quedas en blanco y te agobia. Dejar que salgan, pasan como nubes, van y vienen. Llega un momento, cuando han pasado varios días, te sientes bien, hay una catarsis en tu mente, en tu interior, con lo que eso ya no te preocupa. Dices, si hay un problema y hay solución, ¿de qué te preocupas? Si hay un problema y no hay solución, ¿de qué te preocupas? Entonces llega un momento que a veces te quedas en blanco, a veces no, pero una vez que eres capaz de controlar tus pensamientos, dejar que salgan, que no te afecten tanto, dejarlos fluir. Claro, puedes, o bien te quedas en blanco algunas veces, o bien puedes enfocar tu mente porque te sientes que formas parte de algo más. Digamos que es como un mar embravecido, no puedo ver el horizonte, pero cuando se calma ese mar puedes ver el horizonte y puedes enfocar tu mente
hacia algo más y sentir que formas más de ese estado zen, estás conectado y en realidad lo estamos. Ahora mismo las ondas de radio van al espacio, van a toda la Tierra y no las podemos ver, pero a nivel de ese molecular que hemos hablado se proyecta a través del cosmos, del infinito. Nuestros pensamientos, nuestra energía, todo, somos moléculas, se proyecta igual, como he dicho, con lo del agua, con un rompimiento, con todo. Entonces la meditación yo creo que es una gran herramienta para llegar a esa conciencia de nosotros mismos, encontrar nuestro lugar en el mundo, encontrar esa felicidad y sobre todo ayudarnos a superar los traumas. Pero repito, la meditación es más simple, no es llegar y quedarse en blanco porque al final te va a generar mayor ansiedad. Todo llegará en su momento. Además que tiene mucho que ver con la respiración, que es algo que mucha gente se le olvida. Todos respiramos de forma natural, igual que nuestro corazón late, pero se puede controlar los latidos y se puede controlar la respiración, y ahí es donde entrarías en esa especie de estado alfa, incluso en estados mucho más profundos. A ver, Eduardo, una cosa que un poco decía también David, ciertos mitos que hay alrededor del Kung Fu. Muchos hemos visto películas donde aparecen los monjes de Shaolin, y siempre hay alguien que dice que ha estudiado con un monje de Shaolin, pues para, yo creo que engrandecer su currículum. Tú has estudiado con monjes del templo de Shaolin. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? ¿Tienen tantos poderes? ¿Son tan mágicos, tan magos, tan acróbatas? Bueno, o hay de todo. En realidad, yo he estudiado con gente que ha estudiado allí en Estados Unidos, que estudió en el templo de Shaolin, yo no estoy allí en el templo, pero sí con gente que ha estudiado allí, también con gente que ha estado en otros templos que se han abierto en otras partes del mundo. De aquí mando un saludo a la asociación del templo de Shaolin en España, son grandes profesionales. Y bueno, yo te puedo hablar lo que he hablado pues con un amigo, Lucas Ya, un maestro, su abuelo era un gran maestro de Tai Chi allí en China, y muchos tienen, digamos que buscan mucha parte marcial, pero otra parte también espectáculo, porque bueno, cuando se doblan las lanzas, una lanza no se dobla, tiene que mantenerse rígida, firme, pero en cambio he visto maestros occidentales un bambú doblarle al máximo, o una lanza de bambú doblarla. O sea, que se puede hacer, pero no hace falta por usar ese típico bambú, o ver a niños subir encima de cuchillas dobles en cada pie y caminar. Un niño que pesa 20 kilos sobre cuchillas dobles realmente reparte mucho el peso. Y encima luego salen cortando un pepino en una sola cuchilla. Mi hijo le vendé los ojos, le cogí una espada de madera y era capaz de hacerlo con una espada de madera, partir un pepino. Entonces lo suyo es hacer algo que realmente... No hace falta ir a Shaolin, que realmente en Talavera también ocurren estas cosas. Trascienda lo que es lo normal, lo físico. No hace falta hacer artificios. Si sale bien, bien. Si no, no. Es una prueba para uno mismo. Sí, sí. Entonces, no digo que todo sea es así, un pero... elemento también cultural. En general, las culturas de Asia Oriental tienen un cierto artificio. Si les encanta, es decir, el adorno es una cosa, tú eres castellano, profundo, y es una cosa que, por ejemplo, españoles llaman mucho a los castellanos cuando llegaban a Filipinas y a Japón. Es decir, la obsesión que tenían los chinos y japoneses y filipinos, por lo que para los castellanos de siglo XVI, que eran bastante brutones, era el adorno inútil. O sea, decir, bueno, está todo muy bien, pero ¿por qué no hacen más rápido de una manera más eficaz? Y a ellos, en cambio, les parecía brutal la forma europea de enfocar las cosas. Es decir, el ir siempre directo, o sea, por lo que querían, y no dedicar un tiempo a planearlo. Son formas de ver el mundo diferentes. La verdad es que he visto también cosas increíbles en algunos Shaolin, y aquí el Shaolin en España que hay aquí son auténticas máquinas, hacen auténticas proezas, pero bueno, que más que todo ver esas dos caras de la moneda, que son cada persona es libre de hacer lo que sea. Y bueno, yo por ejemplo con este maestro de Kung Fu de Tai Chi chino, pues bueno, hice lo de que me empujaran varias personas a la vez y no podían, y dice, yo lo hago también, pero fíjate, lo hacía pero sin creer que había energía, porque había visto mucha gente romper piedras que se rompían fácilmente o tejas que se rompían fácilmente, y decía, joder, es que eso es arcilla, y de yo no creo en la energía. Claro, yo hice lo de que no me pudiera mover, y después lo intentó él y salió disparado por toda la cristalera. Muchas veces, si no crees en eso, ¿cómo te va a salir? La verdad es que es algo universal, que todos tenemos esa capacidad. Yo lo hago con mis alumnas ya mayores de Tai Chi, empiezan con una persona, va subiendo su concentración y poco a poco vamos conociéndonos a nosotros mismos para hacer esas proezas. Pero como digo, las proezas no es para mostrar a los demás, sino para uno mismo.
Al principio del programa mencionaba a esos grandes maestros que trascendieron un nivel espiritual. Aquí se ha nombrado, por ejemplo, uno de ellos, Ueshiba, y también el maestro Aoyama. Yo recuerdo haber leído algo de que era capaz de vencer a toros o incluso de romperle el asta o las astas de un toro de un solo golpe. Fíjate, al final todo nace de una historia de superación, de crecer del crecimiento interior, de llegar más allá, romper los propios límites para encontrar tu equilibrio. Aoyama era un practicante de karate, tampoco había hecho mucho karate, así, era más boxeador en Japón, era de origen coreano, en Corea se llama Chevedal. Y bueno, allí en Japón pues sufrió muchas palizas, muchas humillaciones, incluso en una de sus reyertas pues se meó encima del miedo, o no del miedo, sí, de la situación tan complicada, y se metía mucho con él, le llamaban el meón de Kebokuro. Entonces él decidió, como hizo siglos atrás Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi fue el mejor gran samurái que ha habido nunca, con más de 600 duelos a muerte y los venció todos. Fue una persona autodidacta que se retiró a la montaña a estudiar y venció un montón de duelos, incluso al final con un palo de madera, un poke, lo hizo de remo de una barca, vencía a gente que iba a matarla con auténticos espadas. Pues esta persona, Miyamoto Musashi, pues escribió el libro de 5 anillos, que habla de su filosofía. Entonces Aoyama se fue al monte estuvo 2 periodos, 1 año y medio o 1 año, y después completó el resto de los 3 años en la montaña. Se fue con el alumno del momento que pudo se escapó, decía, este está loco, y estudiando el libro de los 5 anillos y entrenando sin parar día a día, bajó invencible, derrotó a todos los Ese maestros. Sí que pulió mucha cera, para ser invencible. Sí, es un estilo muy duro de karate, y venció a muchos maestros que practican estilos muy tradicionales, muy antiguos. Venció también a todo tipo de luchadores extranjeros, japoneses, y al final siempre buscaba un reto más que superar, y se llegó a enfrentarse a toros, a los cuales alguna vez le dieron una cornada, estuvo muy grave, pero se superó y llegaba, lo enganchaba el cuello, los retorcía el cuello, los tumbaba y los partía el asta de toro. Hay vídeos de ello, entonces podréis verlo, si podéis en internet, Aoyama. Pero, o sea, no era una cuestión de fuerza bruta, de fuerza física, exclusivamente. Él era muy fuerte físicamente, pero su mente, fíjate, lo fuerte que tiene tener tu mente de haberte ido 3 años al monte solo a entrenar. O sea, tienes una determinación, no dudas, como he dicho, por muy fuerte que seas, si dudas, no tienes nada que hacer. Fuerza, técnica y determinación. Y al final era capaz de vencer toros, cortarlos el asta y bueno, fundó su escuela y bueno, ya nadie se acuerda de que fuese ese meón. La verdad es que la gente puede ser muy cruel. Sí, pero o cualquiera se atreve a decírselo. Tiene millones de practicantes por todo el mundo. A mí me encanta el Karate Kyokushin y es muy bello, muy duro y te pone a prueba. Por eso esta historia un poco me recuerda, salvando las distancias, evidentemente, el caso de Robert Howard. Robert Howard era un escritor norteamericano, autor de Conan el Bárbaro, además de otras cosas, ¿no? Él era una persona muy enclenque, muy enfermiza de pequeño, muy alto, pero claro, le caneaban en el patio del colegio cada vez que iba, ¿no? Y eso le traumatizó, es decir, un poco le pasó, como tú dices, a Aoyama al principio. Y él lo que hizo fue hacer pesas, en fin, artes marciales, culturismo, desarrollar su físico, pero no a la vez su mente. Es decir, su mente vagaba por la imaginación y escribió grandes novelas épicas y de fantasía. Pero claro, al no desarrollar de una forma equilibrada su cuerpo físico, que al final se convirtió en un toro, ¿no? Y nadie le vencía, se convirtió un poco casi en el matón y nadie se atrevía a pelear con él. Pero al no desarrollar igualmente su mente es lo que hizo que a los 30 años se suicidara. Es decir, es un caso un poco de superación personal, pero donde la mente o ese hemisferio derecho no lo equilibró con el hemisferio izquierdo y al final acabó como acabó. Por eso digo que el caso de Robert Howard siempre me parece una persona interesante y con 30 años prácticamente pues dejó esta existencia y tenía además un futuro de lo más esperanzador. Muchas veces cuando se habla de ese entrenamiento de la mente, o siempre por supuesto estamos hablando dentro de las artes marciales y por supuesto también dentro de todas estas filosofías orientales y místicas, ¿no? Cuando se habla de ese entrenamiento de la mente también se equipara a la parte mística y a la parte de energética, pero ¿tú has llegado a visualizar, por ejemplo, alguna vez esa energía?
Sí, no es tan difícil. Incluso muchas veces te relajas, te pones un fondo oscuro detrás y ves ese bordecito que nos rodea. Somos energía, tenemos 36 grados de temperatura. Nuestro corazón se mueve a través de impulsos eléctricos. Y al final un maestro Tai Chi es capaz de sentir esos meridianos de energía. Entonces, a través de la meditación, esa apertura interior, ese tercer ojo, ese todo, es capaz de verlo, no como si esto fuera bola de dragón, ni mucho menos. Bueno, pero a mí me gusta más Kung Fu Panda, ¿eh? Pero se siente y trabaja muy bien con ello. O sea, como te estaba comentando, tú te envuelves en ese chi, ese hermano, y te proteges de ese dolor y sirve también para romper ladrillos, para protegerte de golpes. Y es algo que está ahí, o sea, lo que pasa es que nuestra visión está muy limitada. Tú ves un toro o un perro que porque es en blanco y negro dirá, oh, es que dicen que existen los colores. Nosotros igual, nuestra visión nos capacita, tenemos hay, creo que 7 millones o una burrada de millones de colores en la gama que hay en el universo, incluso en arcoíris. No somos capaces de ver ni la mitad ni nada. Entonces, que no lo veamos significa que no esté ahí. Desarrollad vuestra mente y lo sentiréis. Aparte, lo mismo pasa con los gatos. Dicen que ven en 3D y ven más de lo que vemos nosotros. Entonces, como estaba comentando, no somos perros que a un perro le pregunta y dice, no, es que no existe color. Y ellos ven con el olfato. A nosotros nos dicen que podemos ver con el olfato y no somos capaces ni de imaginarlo. Sí, quería hacerte una pregunta, Eduardo, en relación a la meditación. La meditación yo lo practico y se consigue entrar en un estado en el que, bueno, muchos maestros lo comparan con un lago, con un océano, es decir, todo el ruido mental ocurre en la superficie y tú cuando entras en la profundidad realmente entras en contacto con la intuición, la inspiración, la anticipación, a poner en ese silencio los problemas de la vida que tienes, que intentas resolverlos con la lógica, pones en manos de ese silencio eso y luego sales de ese estado de alguna forma con esa renovación y con esas soluciones, entre comillas, ¿no? Yo lo que te he comentado, y no me voy sin preguntártelo, ¿por qué se le llama artista marcial y por qué se le llama arte marcial? ¿Tiene algo que ver con esos estados en que en realidad se tiene contacto con la intuición, la creatividad y todas esas cosas con mayúscula que en realidad son las que nos alimentan? En realidad vas muy encaminado. Cuando se medita se mejoran las conexiones neuronales, ese hemisferio izquierdo y derecho, de que bien hablaba Jesús. Entonces alcanzas ese equilibrio, esa armonía. Si lo hiciéramos en los colegios, habría menor agresividad en los colegios, menos fracaso escolar. A mí me sirvió muy bien para sacar mis estudios. Apenas estudiaba, pero cuando estudiaba era después de meditar, mi mente estaba bien enfocada y entraba bien esa información. Tenía que hacer un examen, como iba sin miedo de suspender, enfocaba mi mente y salía toda la información. Incluso me acordaba de clases de hace meses que había dado que podía subir, para ayudarme a subir nota. A mí me llamaban, se metían conmigo, me llamaban el desaparecido, que no iba a clase y aprobaba. Pero si nos enseñaran en los colegios. Entonces hablamos del tema de arte marcial, o por ejemplo, Kung Fu significa la máxima expresión de uno mismo, lo mejor que puede salir de ti, tanto para cocinar, para estar con los demás, para el arte marcial. Entonces, arte marcial, que lo llaman de esa manera porque no solamente el hecho de decir hago daño, que sería algo técnico, algo lógico, sino también algo más instintivo. Mi maestro decía, si piensas eres lento y si eres lento te lo llevas. Al final, cuando haces ese arte marcial te sientes bien con las katas, con las formas, cuando ves que has hecho un buen movimiento y la gente lo percibe, se genera una armonía. Y bueno, al igual que, aunque sea brusco, cuando ves que alguien ha metido una patada hermosa, preciosa, de giro y ha dejado caer a otra persona, puede ser muy cruel, pero ves una plasticidad, una armonía en ese movimiento que muchas veces te llega. Dentro de esas katas, bueno, yo creo que la parte más, si no básica, más tranquila, es lo que se practica, en muchos parques, ¿no? Que lo vemos en todo el mundo, desde parques en China, en Londres, incluso también aquí en Madrid. ¿Tú crees que es una buena forma de empezar? Sí, muchas veces dice la gente que por qué no enseñan a niños Estamos pequeños hablando del Tai Chi. Por ejemplo, yo enseño a niños de 4 o 5 años a meditar y simplemente tener paciencia, en un par de semanas, un par de meses son capaces de meditar. Simplifica y son capaces de hacerlo. El Tai Chi también viene muy bien para esa armonía. Lo que pasa es que como aquí lo vemos raro, la gente se ríe. Si lo viéramos normal, como ocurre en China o en otros países, sería lo más cotidiano hacer tu Tai Chi. Y la verdad es que se mueve una energía brutal. Cuando ves, igual que vas a un concierto, vas a energía o un partido que te gusta
vibra el estadio, vibra la gente, sientes esa sensación de bienestar. Lo mismo pasa con el Tai Chi. Cuanto más gente se junta, y da igual el estilo. A mí me hace gracia porque uno busca esa conexión con el todo, y lo que hace es un estilo muchas veces luchar con el otro. El mío es el mejor. ¿Qué más da? Si te encuentras bien contigo mismo, es lo importante, no quién lo hace con mejor o peor técnica. Yo he visto mucha gente que hace Tai Chi, cada uno lo hace de manera personal, es descubrirse a sí mismo. Entonces, cuando se junta gente por el simple hecho de sentirse bien, de su salud, de ese bienestar, es cuando se hace el auténtico Tai Chi. Y es cuando realmente notas un bienestar en tu propia salud. Yo creo que oyendo a Eduardo Luruña se podría decir que uno de los mejores golpes de Eduardo, de este gran maestro de artes marciales, es su lucha por crear un mundo mejor. Desde luego en el libro de La magia de lo real se ve claramente. Es decir, no solo cuenta sus experiencias, su biografía, y mira que es una biografía solo con 35 años, y fíjate que 35 años la cantidad de cosas que ha hecho y que va a hacer. Pero sobre todo es esa perspectiva, ese enfoque positivo que tiene que tener la vida, y en este caso enfocado a través de las artes marciales. Yo creo que eso es fundamental, y un poco yo invito también a todos los oyentes, cuando hablamos un poco de esa autorrealización, ¿no?, por medio de la disciplina, que se lean biografías de los grandes maestros, ¿no? Fíjate, por ejemplo, de Ip Man, el maestro de Bruce Lee, que por cierto tiene 2 películas, y las 2 películas bastante aceptables de las que yo he visto. Es también un ejemplo de cómo, a pesar de todas las dificultades, de todos los conflictos bélicos que le tocó vivir, de los encarcelamientos, poco a poco se fue superando a través de su desarrollo mental. O el caso de Morihei Ueshiba. Ya sabéis que yo practiqué el Aikido en mis tiempos jóvenes, y por cierto dedico un recuerdo al que fue mi maestro, Andrés Domínguez, que se murió hace unos años, y del que aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo aprendí el manejo del chi, de esa energía que todos llevamos latente, y un poco la biografía de Ueshiba, que me parece un maestro excepcional. Incluso hay vídeos, ¿no?, de la época antes de que él muriera. Él murió en el año 63, en el 69, y hay vídeos donde se ve incluso cómo luchaba con varios contrincantes, ¿no? Fíjate, él tuvo una experiencia vital a los 41 años. Tiene una experiencia trascendente, y esa experiencia trascendente lo que hace es que le cambia la vida. Él dice, y así lo escribe, que entendió en ese momento el lenguaje de los pájaros y que tuvo una clara conciencia del pensamiento del creador del universo. Es decir, de alguna forma es una visión mística, igual que les ha pasado pues a grandes filósofos o a grandes personajes de Oriente. Es decir, algo hay que se desarrolla o que se despierta en tu interior que le permitió en ese momento, en el caso de Ueshiba, crear un nuevo pensamiento, una nueva filosofía que se concretó en un arte marcial que era una forma de vida, y se impuso el objetivo de fomentar mediante el Aikido la armonía y el amor. Una de las frases, por ejemplo, típicas de Ueshiba es que la vida es una especie de armonía entre el hombre y el universo, incluso de la propia naturaleza. Si lo entendemos así, yo creo que el arte marcial, igual que cualquier otra disciplina, es válida porque tiene la parte física, un poco lo que comentaba Carmen en su sección, pero luego la parte mental, la parte del equilibrio, que sin eso al final te conviertes en una máquina de matar, pero no te conviertes en un auténtico sensei. Claro, esas 3 partes, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Las 3 tienen que estar equilibradas. Eduardo, el tiempo se nos va, pero no me gustaría despedirte sin antes hacerte una pregunta. Ahora, en breve, vamos en apenas medio año, posiblemente estarás a unos cuantos miles de kilómetros de aquí, de la Tierra. Cuando vuelvas, ¿tienes pensado seguir con la competición o ya es una etapa que has cerrado en tu vida? Pues la verdad es que, no sé, la vida es una aventura, es tener la mente abierta para ver ese destino que te sigue. Si tienes la mente cerrada, no ves las oportunidades que te rodean. Muchas veces estamos en esa negatividad, en ese pesimismo, y queremos, por ejemplo, ahora con tanto paro, pues que la gente nos venga al trabajo, pero no te das cuenta que lo mismo tienes oportunidades que pasan delante de vivir, hacer un trabajo distinto, algo que te guste, que te apasione, en el campo o club deportivo o lo que sea. Entonces, cuando yo en el 2013 me quedé sin patrocinador para ir a competir, se abrió la oportunidad del espacio. Muchos hubieran dicho, es una locura. O sea, no, es un reto más, y siempre en la vida, pues eso, te va a dar una sorpresa. A mí me gustaría volver a competir, pero nunca se sabe. Lo que estoy dispuesto a seguir aprendiendo, de seguir disfrutando de la aventura de la vida, y eso, yo considero un eterno aprendiz, y hay mucha gente mejor que yo, y aquí en España, en el mundo, y yo no voy a ir diciendo, venga, voy a demostrar que soy mejor. Todo lo contrario, si hay alguien mejor que yo, digo, enséñame, estoy deseando aprender, tanto de artistas marciales como de las personas que nos rodean. La vida es maravillosa si eres capaz de cambiar tu mentalidad. Cuando estás hundido, te están pisando todo, tienes 2 opciones: tirar la toalla
y apague y vámonos, o ponerte en pie, luchar por la gente que quieres y retomar tu camino hacia la luz. Y al final merece la pena porque al final la recompensa está ahí al lado. Animo a la gente a que sean artistas marciales, a que sean guerreros en la vida y que no se rindan, que al final que abran su mente porque la oportunidad está ahí delante de ellos. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo Lurueña. Además, recordamos el libro porque no hemos estado diciendo la editorial en ningún momento, La magia de lo real, ediciones Carena. Eso sí, comprarlo antes de que ya se haga súper hiper famoso después de ser el segundo astronauta español que viaja al espacio, porque ahora todavía lo podéis conseguir. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Nada, un placer, y no busquéis la magia de lo real. Es lo real. Sí, aquí estamos. Ya se han metido conmigo. Bueno, tú con decir que no lleva tilde, con eso, y que vas por separado... Porque yo lo valgo, ¿no? Pues mira, sale un buen patrocinador. oye, quién sabe. Déjate melena, igual por ahí también llevas en el mono ahí un pedazo de tela con la palabra haciendo publicidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Es un placer, gracias. La Escóbula de la Brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, un programa en el que se toca las artes marciales, se toca lo que es el budismo zen, etcétera, y yo me imagino que el relato, el cuento de hoy, irá en esa línea. Es un poco zen, sí, Es un poco zen. Sí. Lo único, espero que no me lo hagas con acento. No. El acento era en otras ocasiones, en este caso voy a poner un acento de monje budista zen. A ver cómo sale, pero bueno, ya aviso que los cuentos zen son pequeñas pinceladas, muchas veces son como pequeños koan que hacen reflexionar sobre algo profundo. Un estudiante de artes marciales se aproximó al maestro con una pregunta. Quisiera mejorar mi conocimiento de las artes marciales. Además de aprender contigo, quisiera aprender con otro maestro para aprender otro estilo. ¿Qué piensa de esta idea? Y le dice el maestro: el cazador que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Esto será budismo zen, pero a mí me suena aquello de quien mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Además, hoy, como vengo generoso, van 2 por el precio de 1. Otro pequeño cuento zen, que todo está relacionado. Ese porque tenía que ver con las artes marciales, y sobre todo por eso, porque dedícate y céntrate en una disciplina, no quieres abarcar mucho porque al final no serás maestro de nada. Pero otro pequeño cuentecito zen, con tu permiso. Vamos. Un gato grande ve cómo un gatito trataba de agarrarse la cola y entonces le pregunta: ¿Pero qué haces? Y el gatito le dice: es que he aprendido que lo mejor es la felicidad y mi cola es la felicidad. Y el gato grande le respondió: yo también sé que mi cola es la felicidad, pero me he hecho cuenta que cuando la persigo se me escapa y cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, ella viene detrás de mí por donde quiera que yo vaya. Bueno,
¿Y tanto perseguir la cola? Se mareó. Bueno, un poco es lo que decía un gran escritor estadounidense, Henry Van Dyke. Dice, la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Hay cantidad de gente que se cree que nuestra felicidad depende de nuestras riquezas, de todo lo que tenemos o de nuestro poder. Y qué va, fíjate, te cuento solo por encima una anécdota del califa de Rahman III. Sabes que él era uno de los grandes hombres, ¿no?, que tuvo al-Ándalus, incluso construyó el Palacio de Medina Zara, y él estuvo 70 años de vida. Imagínate, días felices, días placenteros, pero días también complicados en la vida. Y él, cuando muere, deja una nota escrita, y en esa nota escrita dice que después de haber reinado 50 años en victoria y paz, de haber sido amado por sus súbditos, temido por sus enemigos y respetado por sus aliados, cuenta los días de auténtica felicidad que él tuvo en su vida, en esos 70 años de vida, en esos 50 años de reinado. David, ¿sabes cuántos días sumaron en total a alguien tan importante como él, que lo tenía todo a su alcance solo con mostrar el mínimo deseo? A ver, ¿cuántos? 14 días. 14. O sea, que ahí tienes un poco lo del cuentecito zen, del gatito, que al final tú persigues algo que no te das cuenta de que va contigo siempre y cuando lo lleves en tu interior. No depende de las riquezas, no depende de la cantidad de palacios que tengas de Medina Zara, no depende de la cantidad de súbditos que te hagan la pelota. Depende sencillamente de encontrar tu riqueza interior. Un poco lo que decía Eduardo Lurueña, nuestro invitado. Seamos un poco conscientes de que tenemos realmente la felicidad en nuestro interior. Tan solo hay que desarrollarla y saber que la felicidad nos persigue igual que le persigue en la cola del gato. No hace falta siquiera buscarla, va contigo a todas las partes, pero lleva siempre el camino correcto, el camino de la perfección, el camino del guerrero pacífico. Bueno, pues con estas enseñanzas, un viernes más, gracias Jesús, damos finalizado este programa, un programa además especial, porque la semana que viene ya, pues ya estamos ya en las puertas de lo que son las fiestas navideñas. El viernes que viene ya sería el 26, con lo cual ya todas las comilonas que nos quedan de por medio, pero no solo las comilonas, sino el hecho de estar de perseguir esa felicidad, y no con los bienes económicos o con esas suculentas comidas, sino el aprovechar estar con la familia, con los amigos, con los seres queridos, el compartir momentos, experiencias, palabras, sonrisas y sobre todo muchos abrazos. Los que yo, a todos vosotros, compañeros de la Escóbula de la Brújula, os doy muy buenas noches. Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, vamos a ir a aprender todo esto. Muy buenas noches, Marcos. Bueno, ya sabéis que sois guerreros, somos guerreros, con las artes plásticas, las artes marciales y con las artes de la vida, que seáis felices. Carlos Canales, muy buenas noches. Pues buenas noches y nos veremos ya dentro de la Navidad. Bueno, y continúa por estos lares, no te nos vayas al otro lado del Atlántico. Echo de menos el calor. Bueno, pues a eso te vas a Canarias, pero aquí. Jesús, muy buenas noches. Pues un placer, ya te veo muy místico, David, te estoy contagiando con estos cuentecitos, ¿eh? Sí, y a mí que me falta solo un soplo de aire para ponerme en situación. Pues qué bien. Bueno, y a todos vosotros, amigos oyentes, lo que os decimos ya todos. Sí, Carmen, pensabas que me olvidaba de ti, no. Of course. Ya sabes que siempre juego a eso en los programas. No, es que os habíais puesto sensibles y como yo soy la parte racional, ya veo que de mí os olvidáis. Bueno, pero también aceptamos la ciencia como animal de compañía. No me estarás llamando animal a mí. No. Muy buenas noches, Carmen, y muchas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el estudio. Gracias a vosotros. Y como decía, ahora ya en serio, gracias a todos por acompañarnos durante todo este programa. Os recuerdo una vez más nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook nuestro grupo es La Escóbula de la Brújula. En Twitter nuestro perfil es @laescobula7. Y por supuesto también nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com, donde ya sabéis que podéis contactar con nosotros entre programa y programa. Buenas noches. Y no lo olvidéis,
tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.